Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 32. Punto de inflamación. Hola a todos de nuevo. Se acerca el segundo aniversario y con este capítulo estamos casi seguros de llegar a las 200.000 vistas. Es un gran logro y les agradezco a todos por ayudarme a alcanzar este punto. Con suerte, también podremos llegar a los 1000 seguidores, pero eso parece demasiado ambicioso considerando lo lento que ha sido el proceso. Dudo que esos lectores vean esto, pero aquellos en las reseñas que consideraron que la muerte de Rhaenys fue de mal gusto o por puro valor de impacto, parecen no entender lo que realmente son el destino y la guerra del Santo Grial. Ninguna vida en una guerra del Santo Grial es sagrada y esa escena reforzó lo fácil que es que la vida se escape cuando no se está preparado o se está en desventaja. Jejejeje. Recuerda agradecer nuevamente a Taldir por brindar un trabajo beta de calidad, espero que lo disfrutes. El humo, el polvo de piedra y el olor a madera humeante llenaron sus pulmones y le provocaron un ataque de tos. La neblina de diversos gases era tan intensa que no podía ver a través de ella, pero sabía perfectamente que la iglesia estaba destruida. Berserker había lanzado un poderoso rayo desde su espada hacia la entrada principal. El campo delimitado que había establecido dentro de la iglesia significaba que podía sentir que los sirvientes se acercaban, pero ellos no podían sentirlo a él. Quería terminar la batalla antes de que comenzara, pero uno de ellos fue lo suficientemente rápido como para sentir el peligro cuando las puertas se abrieron. Ella sabía que él era poderoso, sabía que probablemente sería el sirviente más fuerte de toda la guerra. No sabía que él tenía acceso a un noble fantasma antifortaleza. La espada que manejaba era descaradamente poderosa, ella había asumido que era su fantasma y que había algún tipo de habilidad innata dentro que ofrecía fuerza demoníaca. Se había equivocado por completo. La espada no le ofrecía ningún beneficio pasivo. Era simplemente un conducto para su verdadero poder, el noble fantasma encerrado en su interior. Le costó mucho ponerse de pie. Los días de desnutrición, inmovilidad y deshidratación la habían debilitado. Los gases irrespirables que ocupaban el lugar del oxígeno en sus pulmones solo exacerbaban el efecto y la debilitaban. Fue una verdadera lástima. En un momento dado, había sido una artista marcial y, aunque no era la mejor de su clase, podía derrotar fácilmente a hombres 3 o 4 veces más grandes que ella. Ahora, tendría suerte si lograba defenderse de un ataque de un chihuahua, si es que lo lograba. Avanzó a trompicones por el pasillo central hacia el enorme agujero que era el frente de la iglesia. Se apoyó en los bancos de la iglesia y tuvo que luchar durante mucho tiempo, cojeando, hasta que pudo empezar a respirar aire fresco. Aterrizando de rodillas fuera de los escombros de la iglesia, respiró profundamente y recuperó una cantidad marginal de energía, suficiente para mantenerse en pie por sus propios medios. De pie, pudo presenciar la batalla unilateral que se desarrollaba dentro de su propio santuario. Había 5 personas y su propio sirviente. Ser la mediadora de la guerra significaba que estaba familiarizada con las apariencias tanto de los sirvientes como de los amos. Tenía una ventaja injusta en términos de conocimiento absoluto. 2 de los atacantes eran sirvientes, Caster y Ryder. Los 3 restantes eran amos, pero ella solo podía ver a uno, el amo de Caster, con claridad y apenas podía creer lo que estaba viendo. Estaba enfrentándose a Berserker cara a cara con sus manos. ¿Era estúpida o suicida? Ambas cosas. Un simple humano que se enfrentaba a semejante monstruo tendría que ser al menos una de las 2 cosas. O eso, o ellos mismos eran monstruos. Al intentar observar la batalla, lo único que sus ojos podían ver eran manchas de color carmesí y destellos brillantes en el arma que se enfrentaba a la hechicería opuesta. La maestra de Caster no bloqueaba ni contrarrestaba directamente los ataques de Berserker, sino que los desviaba y alteraba la trayectoria con golpes brutales contra su superficie plana. El hecho de que tuviera las reacciones o la velocidad necesarias para lograr semejante hazaña era asombroso y un testimonio de su experiencia en batalla. Mientras Karen maniobraba cuidadosamente para bajar los escalones y acercarse a la batalla, Ryder se lanzó a flanquear a Berserker. Peleando con un sirviente y un amo experimentado a cada lado, se vio obligado a soltar una mano de su espada.
Incluso sin usar su arma, pudo desviar y contrarrestar los golpes de Ryder con la armadura de su traje. Más impresionante aún era su habilidad para hacer algo así sin siquiera mirar al enemigo que tenía detrás. Al observar la batalla como espectador, Karen se preguntó por qué Caster había asumido un papel de espectador que coincidía con el suyo. No estaba lanzando ningún ataque. Se movía por los costados aparentemente sin intención de luchar. Era curioso, porque parecía moverse en círculos. No tenía sentido. ¿Por qué los amos acompañarían a sus sirvientes a la batalla de forma tan tonta? A ponerse ellos mismos, el peón más vulnerable, en primera línea resultaría en una rápida desaparición a menos que tuvieran la intención y pudieran luchar ellos mismos contra un sirviente. Al darse cuenta de que ella misma era un peón débil, la niña se colocó en una posición baja detrás de la mitad superior de la estatua de la puerta principal. ¿Cuál era la razón para que hubiera tanta gente si no iban a luchar? Mientras surgía la pregunta, unas figuras de color violeta oscuro empezaron a moverse en los bordes de su visión. Habían surgido de la nada, al menos pensó al principio. Al mirar más de cerca, pudo ver que se estaban formando a partir de charcos colocados esporádicamente en el suelo. De estas manchas discretas surgían figuras humanoides de diversas formas y tamaños. Algunas empuñaban una multitud de armas, algunas tenían apéndices diseñados para usarse como armas, todas ellas crujían como si estuvieran cargadas con electricidad. Varias de las figuras incluso se levantaron de alrededor de su escondite, pero ninguna parecía prestarle atención, incluso cuando la miraban descaradamente. Tenían un solo objetivo en mente y, con un desenfreno temerario, atacaron a la sirvienta demente con las armas preparadas. Más de una docena de combatientes humanoides rodearon a Berserker y, sin sentido de táctica o destreza en el combate, blandieron armas al azar en un intento de hacer contacto. Ryder dio un salto hacia atrás y su espacio quedó ocupado por 3 figuras. Tras reevaluar la situación, Berserker lanzó un golpe salvaje contra la maestra de Caster, obligándola a saltar hacia atrás fuera de su alcance. A mitad de camino, el hombre dirigió su espada hacia el camino de adoquines y agarró la parte más baja del mango con su mano libre. Un giro de muñeca desenganchó el pomo, que resultó ser otra espada. Con un arma en cada mano, el sirviente se convirtió en una mancha borrosa imposible de rastrear. Los ojos de Karen ni siquiera podían comprender cómo se movía, pero las figuras oscuras que una vez lo habían estado rodeando estaban siendo cortadas en pedazos como el trigo en una guadaña. Ninguno de los asaltantes logró siquiera hacer un solo golpe antes de perecer. Cuando la última de las figuras se desplomó sobre el frío suelo de piedra con un crujido eléctrico, el sirviente se detuvo y se puso de pie. Soltó un suspiro lento y audible y una nube de vapor surgió de la parte delantera de su máscara. Era un dragón en todos los sentidos de la palabra, verdaderamente. El poder, la ferocidad, el aura. Era desmoralizante incluso para ella y ella era su maestra. El dominio del Berserker no era más que una formalidad. Ella era un enemigo para él tanto como aquellos a los que estaba atacando. Al ver la batalla como un enemigo, se preguntó por qué su sirviente se había tomado el tiempo de matar a las figuras sin rostro. Si estaba seguro de que las figuras no podían dañarlo, no habría desperdiciado la energía. Si ella hubiera tenido el control, las oleadas de figuras mágicas no habrían terminado tan rápidamente. Con un resoplido, Ryder extendió sus manos hacia afuera. Parece que tendré que pedirle prestada algo de potencia de fuego a uno de mis amantes. Vamos, mi querida espada arcoíris. Con un destello de luz arcoíris, un arma verde parecida a un taladro se formó dentro de sus manos. Era fácilmente de la altura de la sirvienta y parecía imposiblemente pesada, especialmente para una chica de su tamaño. Como si quisiera consolidar su lugar en la realidad, la espada perforadora se movió violentamente mientras la chica ejecutaba un torpe movimiento. Karen no podía decir que supiera algo sobre esgrima, pero podía decir claramente que Ryder era un novato con ese arma. El sirviente loco resopló levemente y miró por encima del hombro al sirviente que ahora empuñaba una espada. Tus trucos de salón no funcionarán cuando la víctima conozca la técnica. Su brazo izquierdo, el que sostenía la daga con pomo, se disparó hacia adelante.
Una raya carmesí atravesó la noche para golpear a Caster en la rodilla, produciendo un ruido como el de un hueso que crujía mientras pasaba directamente al suelo. Caster emitió un agudo y singular grito de dolor y su cuerpo se desplazó hacia el lado débil. Usando su bastón permaneció erguido, pero era obvio que su movimiento estaba destruido. Berserker había realizado un lanzamiento tan preciso sin siquiera mirar, sabía la posición de Caster mientras daba vueltas todo el tiempo. Puede que conozcas una técnica, pero eso no significa que las conozcas todas. La voz no le resultaba familiar, pero aún así, Karen la reconoció de algún lado. Berserker miró hacia adelante y algo que brillaba en la noche le llamó la atención. Con una destreza sobrenatural, el sirviente levantó su espada para cortar el proyectil en el aire con un tajo ascendente. Desde la distancia en la oscuridad, Karen no podía ver lo que era, pero cuando su espada pasó a través de ella, un destello más brillante que la luz del día la apuñaló en los ojos. Con un retraso de apenas un instante, se produjo una ola de sonido y presión que le provocó un intenso zumbido en los oídos y le hizo volar el cabello hacia atrás. Parpadeando y frotándose los ojos frenéticamente para despejarse del aturdimiento, recuperó la vista y vio que su sirviente hacía lo mismo. Ryder dio un paso hacia adelante para atacar, pero Berserker no entró en pánico el tiempo suficiente para que pudiera seguir avanzando. El sirviente loco se dio la vuelta para quedar frente a ella y se abalanzó hacia adelante con la velocidad de una bestia demente. Golpeando primero a la desprevenida chica por el hombro, una de las protuberancias de metal atravesó una parte de su cuerpo y la hizo caer al suelo. Karen no pudo seguir mirando. No porque estuviera asustada o perturbada, sino porque él venía directamente hacia su escondite y no tenía intención de detenerse. Con un poco de pánico, la niña se levantó y corrió rápidamente hacia la iglesia, mientras la pareja entrelazada se estrellaba contra la estatua derribada. A mitad de la escalera se escuchó claramente una voz femenina por encima del estruendo. Allí, ese debe ser su amo. El miedo se abrió paso en su mente. El enemigo la había descubierto y, después de ver lo poderosa que era Berserker, probablemente estaban buscando una opción más fácil. Lo que no sabían era que Berserker era totalmente independiente de ella. Él se estaba alimentando a sí mismo y ella no era más que una formalidad. ¿Sería capaz de convencerlos de eso? ¿Creerían algo tan increíble? Las probabilidades no eran buenas. Tropezando con los escombros de la entrada principal, se abrió camino más profundamente en la iglesia solo con la memoria, con el objetivo de entrar al sótano, donde había varios escondites en los que podía desaparecer. Fue una carrera loca a través de la iglesia profanada y con su vida en juego, Karen no podía perder el tiempo siendo cautelosa. Casi tropezó 2 veces en la penumbra y el humo. Karen encontró las escaleras que conducían al nivel inferior y prácticamente se arrojó por ellas. Tropezó en el último escalón, tropezó y aterrizó boca abajo en el suelo del sótano. Al obligarse a levantarse de cara, algo la agarró por el cuello y la levantó del suelo por completo. En un giro vertiginoso y sin peso, fue arrojada como un juguete a través del sótano solo para estrellarse de espaldas contra una pared. Afortunadamente, no se había roto nada, pero el impacto la había dejado sin aliento. Jadeando, intentó identificar a su atacante. Era una mujer, a la que, de hecho, reconoció. La maestra de Ryder, Luvia Gelite del Felt. Hubo un breve momento en el que Karen se preguntó cómo una mujer de aspecto tan delgado podía levantarla y arrojarla al otro lado de la habitación, pero su mente se centró en preservar su propia vida. Karen levantó las manos en señal de rendición y tosió débilmente para intentar frenar a la mujer. Trató de reunir suficiente oxígeno para hablar con normalidad. No funcionará. Con toda la gracia de un gorila de espalda plateada, la rubia la levantó del suelo, la arrojó contra la pared y la obligó a sentarse en el suelo. ¿Qué no funcionará? Romper el contrato entre sirviente y amo pondrá fin a esta pelea antes de que alguno de nosotros salga herido. Karen negó con la cabeza, tanto para negar la afirmación de la mujer como para aclarar la visión borrosa. Tras tomar una respiración profunda y brusca para realinear el diafragma, su voz también volvió a ella. Berserker está fuera de mí, no, está fuera del control de cualquiera. Levantó el brazo derecho y se quitó la manga de la túnica para mostrar la manga de los sellos de mando que le había regalado su abuelo fallecido.
3 de los que estaban más cerca de su muñeca estaban deshilachados e incompletos, lo que demostraba su uso. Sabía que vendrías, traté de detenerlo. Ella no había hecho nada parecido, pero una mentira piadosa para salvar su propia vida podía ser perdonada. Como si oliera el engaño, la nariz y el ceño de Luviagelita se fruncieron con sospecha. ¿Por qué intentarías evitar que nos mates si eres un maestro? No quería dañar mi hogar, resopló la sacerdotisa. Mostrando un poco de fe, la Edelfelt soltó su agarre y dejó que Karen se sentara en el suelo. Pruébalo, ordena a tu sirviente que deje de luchar y déjanos matarlo. Karen asintió con suavidad y se quitó la túnica. Tenía docenas de sellos de mando de maestros que le habían pasado. Incluso si no muriera antes de la próxima guerra del Grial, nunca podría usarlos todos. Perdonarle la vida a uno era una miseria. Llamando a la magia cristalizada, la luz carmesí bañó la habitación desde cada símbolo. Te ordenó, Berserker, quédate quieto y déjate vencer por las manos de Rider y Caster. Un destello de luz, un ruido agudo, la orden fue dada. Karen se quedó esperando que el maestro de Rider mostrara algo de piedad. Si fuera hábil con la hechicería ofensiva o estuviera en cualquier tipo de forma de lucha, podría haber intentado salir de la situación a la fuerza. Por desgracia, no era ninguna de las dos cosas, lo que la dejó a merced de otro. Pasaron unos segundos en un silencio aplastante antes de que la rubia tarareara. Ni siquiera se movió. Ahora que lo pienso, ni siquiera pareció importarle que te persiguiera. Con una mezcla de frustración y decepción, la rubia se dio la vuelta para irse. No tiene sentido matarte, sería una pérdida de energía. La rubia se alejó mientras Karen exhalaba temblorosamente. Al conectarse con ese punto negro de su mente, su propio enojo surgió a raudales. ¿Entonces ni siquiera me protegerás del enemigo? La respuesta fue inmediata. ¿No se suponía que él debía estar en batalla? Estaba segura de que podrías manejarlo y lo hiciste, buen trabajo. Una punzada de intensa agonía golpeó su pecho. Fue tan aguda, tan repentina que se quedó sin aliento y sintió que se iba a ahogar. Tan pronto como llegó, desapareció, dejando atrás una persistente sensación de debilidad por encima del estado ya hambriento de su cuerpo. ¿Había sido eso una muestra del maná que necesitaba para llevar a cabo la batalla? ¿Había sido una advertencia? Berserker diciéndole directamente que no siguiera molestándolo o de lo contrario trasladaría la carga sobre ella. Agarrándose el corazón, la sacerdotisa se tomó un momento para recuperarse. ¿Por qué Dios la había maldecido con semejante demonio? ¿Fue un castigo divino por su deseo y sus afectos? Nada estaba funcionando. Sus ataques, sus tácticas, nada podía siquiera acercarse a romper la ridícula defensa de Berserker. Caster luchó por completar el último de sus ataques. Antes de que su pierna fuera destruida, había logrado crear 14 de las 18 runas necesarias para su noble fantasma. Después del daño, solo logró crear 2 más y rápidamente se estaban quedando sin tiempo. Rider tenía una espada capaz de manejar a Berserker, pero no tenía experiencia en su uso. Si pudiera hacer una comparación precisa, la chica y esa espada eran como un pez y una bicicleta. Cada vez que apenas lograba defenderse de un golpe, todo su cuerpo temblaba por la fuerza y se veía obligada a salir del alcance. Su agilidad aún no podía compararse con la de Berserker, por lo que siempre estaba al borde de recibir un golpe fatal. Caster había ayudado en lo que pudo, usando magia a distancia, pero cada ataque que lanzaba simplemente rebotaba en Berserker debido a su resistencia mágica. Ningún ataque por debajo del rango lograba atravesarlo e incluso ellos no eran tan efectivos. Tales ataques podrían haber penetrado su resistencia, pero él era capaz de desviar o absorber directamente los hechizos con su espada. Si tan solo lo hubieran invocado como Lancer, si tan solo hubiera tenido acceso a un noble fantasma más manejable, entonces tal vez les hubiera ido mejor. Como Caster, tenía acceso a fantasmas más poderosos, pero ese poder le suponía un gran tedio. Cojeando hasta la siguiente posición, Caster garabateó sobre el adoquín otro símbolo del alfabeto rúnico. No hay nada que pueda hacer para ayudar usando hechicería. Su resistencia es demasiado alta para que cualquier cosa que tenga sea una amenaza real sin ponerlos en peligro a ti ni a Rider.
Símbolo completo, el sirviente deliberó sobre si tomarse un tiempo y curar su pierna destrozada o continuar cojeando hasta la siguiente posición. No era como si no pudiera soportar el dolor, era insignificante después de todas sus batallas en la vida. Era más una cuestión de velocidad general para completar su ataque. Está bien, el encantamiento de mis guantes se ha desvanecido, no hay forma de que pueda manejarlo. Voy a recoger mi carta del triunfo en caso de que a Berserker se le ocurra alguna idea. El sirviente asintió y se detuvo, se inclinó y se curó la extremidad destruida. No solo aceleraría la finalización de su noble fantasma, sino que si Berserker decidía cambiar de objetivo, lo cual era muy probable, tendría una ventaja en el combate directo. Se escuchó un sonido metálico más fuerte que los demás que atrajo su atención. Al mirar hacia arriba, vio a Rider y Berserker distanciados el uno del otro. Por lo que pudo ver, Rider estaba a punto de desmoronarse. Su pecho subía y bajaba, pero como esperaba, era demasiado digna como para recurrir a jadear. Por lo menos había empezado a sudar y se le habían formado gotas de sudor en la frente. Esta farsa de pelea se está volviendo aburrida. Tu suerte te ha mantenido a salvo hasta ahora, pero incluso eso tiene sus límites. Berserker agarró su espada con las dos manos y se lanzó hacia adelante más rápido de lo que Rider pudo reaccionar. Con un fuerte gruñido y ambas manos, Berserker asestó un devastador golpe por encima de la cabeza que hizo que la espada espiral de las manos de Rider se estrellara contra el suelo. Su habilidad de combate podría haberse reforzado usando una espada de su antiguo amante, pero incluso con un arma así, no era nada comparado con Berserker. Diablos. Incluso Fergus lo tendría difícil. Ese sirviente era un verdadero monstruo de cabo a rabo. Sin armas, el maldito Diablo Rosa solo pudo saltar hacia atrás para evitar ser ensartado. Pero eso no fue suficiente. Berserker era ridículamente rápido y parecía como si solo hubiera crecido más rápido después de supuestamente ponerse serio. Era difícil para el propio Caster seguir al sirviente e incluso un pequeño sprint hacia adelante creó un estruendo resonante que desequilibró a Rider. Con un golpe de la espada, la mujer se levantó del suelo mientras el arma le atravesaba el cuerpo. Con un grito de dolor, fue arrojada del arma como si fuera una muñeca de trapo. Aterrizó y rodó por el suelo, luchando por mantener la mitad superior del cuerpo fuera del suelo mientras la sangre brotaba libremente de la herida abierta. Terminando de reparar su propia rodilla, Caster saltó para completar el penúltimo sigilo lo más rápido que pudo. Dando el toque final, sus ojos se fijaron en el último espacio abierto a solo unos metros de distancia. Todo lo que necesitaba era uno más, pero no estaba completamente seguro de si Rider lo lograría. Por otra parte, eso era algo completamente malo. Deshacerse de esa vil mujer sería un peso de menos para su mente y ella distraería a Berserker el tiempo suficiente para que activara su noble fantasma. Rider moriría y luego Berserker lo seguiría. Para él, era una situación en la que todos salían ganando. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de que ni siquiera su noble fantasma más fuerte fuera suficiente y entonces estarían en problemas y absolutamente indefensos. Gruñendo de frustración, Caster observó cómo Berserker se acercaba a la figura de Rider. Iba a ejecutarla si no hacía algo. Podría prepararse y lanzar un ataque a tiempo que pudiera distraer a Berserker, pero tendría que acercarse. El último sigilo estaba detrás del propio Caster en la dirección opuesta de la confrontación. Atrapado en el dilema, algo amargo y electrizante se insinuó en el interior de su nariz. El olor a ácido de batería. Fue como si una presa se hubiera roto y una gran inundación hubiera inundado el suelo. Un fluido violeta crepitante se precipitó alrededor de su cuerpo en dirección a Rider, fusionándose y disparándose como redes de una hilera. Las cuerdas envolvieron todo el cuerpo de Berserker, contrayéndolo y tirando de cada articulación para congelarlo en su lugar. A medida que se dirigía más masa para sujetarlo, el fluido que rodeaba a Caster retrocedió. Considerando que la solución estaba resuelta, Caster volvió a terminar el último de sus sigilos, pero de todos modos vigiló de cerca a los otros dos sirvientes. En lugar de una simple red de fibras para retener al sirviente, figuras humanoides comenzaron a surgir del lodo. Dos de ellas incluso agarraron a Rider para arrastrarla hacia atrás mientras una gran masa bulbosa crecía delante de Berserker para separarlos. ¿Está listo?
La pregunta urgente lo animó a seguir adelante y concentró su mente en la única tarea de la que era responsable. Al detenerse en la última posición, el druida escribió la mayor parte de la runa final en el adoquín de abajo. Está lista, pero no sé cómo va a funcionar. Se supone que debe acabar con campamentos de 100 metros de ancho. Nunca la he usado en una sola persona antes. Una voz gritó por encima de la noche ventosa. Si así es como vas a luchar, entonces ni siquiera dejaré tu cadáver atrás. Al mirar hacia arriba, un destello de luz azul enfermiza surgió de la espada carmesí de Berserker. La luz aumentó rápidamente en intensidad hasta que toda la hoja adquirió el mismo tono desagradable. Los arcos de energía que fluían del arma arremetían esporádicamente contra las ataduras que constreñían a Berserker. Como un conducto sobrecargado, las hebras de color violeta estallaron, cayeron al suelo y humearon en completa derrota. Ambas manos se posaron sobre el mango de su arma, pero ésta se movió hacia atrás, detrás de su cuerpo, como si quisiera cortar hacia afuera. Es demasiado tarde para intentar arreglarlo o pensar en otra cosa. Podía escuchar el borde del miedo en la voz de su maestro, pero había determinación más que suficiente para reprimirlo. Este tiene que ser su ataque más fuerte, pero si vamos a ganar, debes escucharme con atención. Después de que su ataque se desate, habrá un cambio repentino y todo desaparecerá. Es en ese momento que debes activar tu fantasma. Manteniendo su bastón en el mismo lugar, a pocos centímetros de completar la runa final, Caster asintió para sí mismo y fijó su mirada en el sirviente brillante, ahora verdoso. El poder que irradiaba de él era casi sofocante incluso para Caster, y una esfera visible de energía se estaba fusionando alrededor del sirviente loco. La masa móvil, que era el doble de alta que Berserker, de repente hizo brotar dos apéndices parecidos a garrotes que cayeron con un golpe aplastante. Tan pronto como golpeó la esfera de energía, los brazos se detuvieron abruptamente y grietas verdes se extendieron rápidamente por todo el ser. Como un insecto en un cable con corriente, la criatura estalló en un chorro colosal de sustancia viscosa negruzca que fue rápidamente absorbida por la roca seca. Era su noble fantasma, el poder no trajo ninguna duda a la mente de Caster. ¿Qué había planeado Basset? En unos momentos, Rider y todo lo que estaba detrás de ella serían aniquilados. Algo color burdeos se movió detrás del sirviente de color rosa. Era fácil de captar con sus ojos agudos, pero no era algo que quisiera ver. ¿Por qué su amo se acercaba a Berserker como si pudiera enfrentarse a él? Pasó junto a Rider y las dos figuras que seguían alejándola. El sirviente habló, pero Caster estaba demasiado lejos para escucharlo con claridad. Flotando sobre la mano derecha de Basset había una extraña bola de metal. Runas y símbolos que ni siquiera él reconocía giraban alrededor de la bola, convirtiéndose en una banda giratoria que distorsionaba la forma de la esfera. Como un fluido, una bola del grosor de una cuchilla sobresalía de la parte superior y lo que quedaba del orbe se había convertido en una masa de cristal. Quería advertirle del peligro, hacerle saber a qué se enfrentaba, pero no había tiempo. Berserker ya estaba blandiendo su arma y de la punta arrojó una ola cegadora de energía caliente que quemó la piel de Caster incluso desde la distancia. Apenas alcanzó el último instante de tiempo antes de que la ola golpeara a su maestra mientras ella lanzaba un puñetazo a la esfera flotante. Ella quedó envuelta en la ola de energía y probablemente pereció al instante. Se sintió deprimido pero más que nada estaba decepcionado. Él y Basset eran bastante similares y le hubiera gustado ver su deseo cumplido por el Grial. Parpadeó y todo su sentido del equilibrio se tambaleó por la incertidumbre. Al abrir los ojos, toda la escena anterior había cambiado enormemente. Berserker todavía estaba allí, pero la energía que lo rodeaba se había desvanecido y ella estaba sosteniendo su pecho, donde la sangre brotaba libremente de una herida abierta. Al ver a su amo, una oleada de alivio alejó la depresión del fracaso. De pie justo detrás de una bola de metal al rojo vivo y humeante, miró en su dirección y su voz llenó su mente. Activa tu noble fantasma, hazlo ahora. Otro de tus malditos trucos, espetó el sirviente loco, retirando la mano para agarrar de nuevo su espada. Necesitarás algo más que un agujero de alfiler para romper el corazón de un dragón. Basset, que sabía perfectamente lo que necesitaba de ella, giró sobre sus talones y corrió hacia Rider.
Un golpe de su bastón finalizó la última runa y cada una de las que formaban el perímetro estalló en una luz naranja. Con un silbido agudo y apuntando con el bastón en dirección a Berserker, Caster comenzó a cantar. Te suplico, Dios de la sabiduría, que me concedas un fragmento de tu poder para derrotar a mi enemigo. Los símbolos brillaron siniestramente y Berserker señaló con entusiasmo su posición dentro del círculo establecido. Con los originales en su lugar, el espacio está establecido. Con el enemigo dentro, el objetivo está hecho. Pilares de fina luz naranja se dispararon hacia el cielo como faros y paredes que rápidamente atraparon a Caster y Berserker dentro. Ataca ahora, Matrix Wodan. El druida cerró los ojos en preparación para lo que venía a continuación, aunque sus oídos quedaron desprotegidos ante el rugido ensordecedor que los asaltaba. Estaba eternamente agradecido de que el ataque no afectara al hechicero, de lo contrario, habría corrido la misma suerte que Berserker, si es que era suficiente para derribarlo. Una docena de segundos de constante zumbido le presionaron los tímpanos hasta que se detuvo de repente, tan repentinamente como había comenzado. Al abrir los ojos, el paisaje regresó, aunque muy diferente de antes. Como si lo hubieran asaltado con pequeños explosivos, innumerables pequeños hoyos habían sido perforados en el adoquín y atravesándolo. Había un borde claro en esta destrucción que seguía el perímetro anterior que había establecido con las runas. Exhalando un profundo suspiro, la fatiga de su energía agotada se instaló gradualmente. Justo cuando quería relajarse, Caster se dio cuenta de que todavía había dos señales de sirvientes cerca. Berserker todavía estaba vivo. Después de que le atravesaran el corazón y se enfrentara al poder de un dios nórdico, todavía estaba vivo. ¿Cómo era posible que algo así sucediera? Caster, que todavía estaba aturdido, no pudo evitar quedarse boquiabierto cuando sus ojos se posaron en una figura cubierta de piedras y con armadura que yacía boca abajo sobre el adoquín. Funcionó, ¿verdad? Dime que funcionó. Aún no puedo ver después de lo que sea que haya sido ese ataque. Su voz sonaba desesperada, pero él no tenía el corazón para decirle la respuesta. Le llegó a pesar de sus acciones en forma de un ruido de raspado cuando el arma del sirviente fue clavada en el suelo para ayudarla a ponerse de pie. Aunque tembloroso, Berserker se puso de pie y blandió su arma, con Caster en el extremo receptor. El hombre no dijo ni una palabra, pero una bocanada de vapor furiosa que salió de la parte delantera de su máscara lo decía todo. Hijo de puta. En eso podía compartir algunas simpatías con su amo. Al menos podrían decir que lo dieron lo mejor de sí. Granizo. El pronóstico para los próximos 2 días era de lluvias intermitentes de granizo provocadas por un frente frío del norte que superaba el aire cálido traído desde el sur. Puede que fuera temprano en la mañana, pero el aire afuera era de un gris lúgubre y deprimente. La luz del sol naciente, borrosa por la capa de nubes, creaba una niebla persistente y húmeda. Había rumores de un cambio climático total que haría que el invierno en Fuyuki pasara de ser templado a uno gélido. Supuestamente, caerían más de 15 centímetros de nieve la semana siguiente y las temperaturas rondarían los 0 grados durante el resto de la temporada. Aunque no se predijo que el clima fuera tan malo como hace unos años, cuando se producían ventiscas con regularidad, Rin estaba preocupada. El mal tiempo obligaba a la gente a quedarse en casa. El hecho de que la gente se quedara en casa y la mala visibilidad hicieran que los ataques diurnos de los sirvientes enemigos parecieran más lucrativos. No había reglas formales contra los ataques durante el día. La única estipulación era que ningún testigo podía ver la batalla. Con la niebla y el granizo, no habría testigos presentes. La falta de posibilidad de detección significaba que todos los sirvientes y amos eran libres de hacer lo que quisieran. Suspirando suavemente, Tosaka colocó una mano contra la ventana mientras la fría lluvia golpeaba contra el otro lado. Entre Berserker y Assassin, no sabía de quién tener más miedo. Assassin tenía números, experiencia y tácticas, mientras que Berserker tenía una fuerza y una velocidad imposibles. Si llegaba el momento de un ultimátum, preferiría elegir a Berserker. Al menos sabía qué esperar de él. Sin embargo, existía la posibilidad de que sus problemas se hubieran resuelto por sí solos. En medio de la noche, un temblor en el suelo y una ola de energía mágica la despertaron de una breve siesta.
Según Archer, se había originado en la dirección de la iglesia de Fuyuki. Por Shirou, supo que la maestra de Berserker era Karen Hortensia, lo que significaba que había habido una batalla entre Berserker y otro sirviente. Obviamente no era Assassin, de lo contrario se habría enterado por saber. Rider y Caster eran las únicas posibilidades restantes, pero no sabía si serían capaces de manejar al sirviente loco incluso si trabajaban juntos. Si no lo eran, tenía 2 sirvientes menos de los que preocuparse, algo bueno, sin duda. Una voz familiar la llamó por su nombre y se dio la vuelta. Archer colocó una bandeja de plata con vajilla de porcelana sobre la mesa de café, se enderezó y puso una mano en su cadera. Prepárate y, si tienes hambre, tengo bocadillos. Tras darle las gracias a su sirviente, la mujer se sentó en el sofá de 2 plazas, para calentarse con la bebida que le ofrecieron. Después de tomar un breve sorbo para comprobar su temperatura, la chica lo miró de reojo. ¿Preparaste algo para picar? Parecía que se movía nervioso, pero ella no estaba segura. Saber se pone irritable si no la alimentan. Si queremos que se mantenga hospitalaria, es mejor darle bocadillos cada 3 horas. El hombre hizo una pausa y se rascó la nuca. En realidad, ahora que lo pienso, es un poco vergonzoso. Rin no pudo evitar sonreír. En realidad es un poco lindo. ¿Qué es? Preguntó una voz autoritaria desde atrás. Giró la cabeza para ver quién era, y su cabello rubio y sus fríos ojos esmeralda la miraron fijamente. Saber había entrado en la habitación, y los miraba a los dos con sospecha. Cuando nadie respondió, los labios de la chica se fruncieron ligeramente. A mí también me gustaría verlo. Rin contempló brevemente la posibilidad de delatar a su sirviente y su extraña fascinación por ella, pero decidió no hacerlo. Era poco probable que una mentira mal concebida engañara al rey de los caballeros, por lo que su mejor opción era una distracción. No es nada. ¿Cómo fue tu conversación con Gray? Fue un comentario bastante inocente, y basado en el cambio de expresión de Saber, fue lo suficientemente bueno como para desviar su atención. Sin duda sabemos mucho más el uno del otro. Le he ofrecido algunos consejos cuando he podido, y creo que podría ser un recurso eficaz en nuestro ataque contra Assassin. Saber se inclinó un poco hacia adelante y puso una mano en el respaldo del sofá. ¿Es así? Debe ser bastante poderosa. Rin volvió a concentrarse en su ti y no pudo ver a Saber negar con la cabeza. No exactamente. Gray no es tan poderosa como yo, Archer o incluso Shirou. Sin embargo, tiene un arma diseñada específicamente para destruir espíritus y, como bien sabes, los sirvientes son espíritus. Otro activo, aunque es poco probable que cambie la situación por completo, dijo Archer con frialdad de análisis, pero no infundió esperanzas. La sirvienta rubia no se lo tomó tan bien. ¿Por qué sigues siendo tan pesimista? Solo estoy considerando las cosas desde la perspectiva más realista. Siendo sincero, diría que estás siendo demasiado idealista. El hombre entrecerró los ojos y una tensión inmediata llenó la habitación. Saber apenas pronunció una sola sílaba antes de que Rin hablara por encima de ambos. Archer, ¿qué también conoces la cueva en la que se encuentra Shirou? Se suavizó, pero solo en parte. Bastante bien, por desgracia. ¿Crees que podrías dibujar un mapa para que podamos elaborar estrategias? Hizo una pausa por un momento, pero finalmente se encogió de hombros sin mucho entusiasmo. Supongo que puedo. Supongo que tienes material para escribir. Lo haré, y mientras los recojo puedes ofrecerle a Saber y a nuestros otros invitados algo de la comida que has preparado. Rin dejó el té y se puso de pie. Vio que Saber pasaba rápidamente de estar molesta a estar confundida antes de finalmente pensar que estaba emocionada. Tal vez se había dado cuenta de que Archer, siendo Shirou, podía cocinar muy bien. Una idea excelente, Rin. Mientras los dos sirvientes se fueron a reunir a otros y atiborrarse, Rin recogió algunos materiales de dibujo para que Archer hiciera mapas de la cueva. A diferencia de Shirou, ella no tenía una pizarra con ruedas que pudiera sacar específicamente para planificar. De hecho, ni siquiera sabía dónde se podía comprar algo así. La había robado de la escuela o algo así. Por otra parte, siempre existía la posibilidad de que fuera de Kiritsugu. Era el tipo de hombre que tenía una pizarra con ruedas y la robaba de una escuela.
No esperaba mucho. Era una cueva, probablemente solo había un camino estrecho hacia donde lo tuvieran retenido. ¿Cuánto podía planificar realmente con opciones tan limitadas? Lo que Rin no esperaba era un laberinto extenso de túneles y caminos ocultos, ya sea inundados o al final de caminos perdidos. Archer había asumido bastante bien que Assassin estaba reteniendo a Shiro en la gran caverna central, que también resultó ser el punto más profundo. Una multitud de caminos hacia ese destino jugaron a su favor, pero casi la misma cantidad fueron descartados por ser intransitables por diversas razones. Todos en la casa trabajaron juntos para definir sus posibles posiciones dentro de la operación, mientras el granizo del informe meteorológico matutino comenzaba a golpear contra el techo y las ventanas. Rin se dio cuenta rápidamente de lo útiles que eran Saber y Lancer, especialmente para planificar el asalto a la caverna. Ambos eran veteranos expertos en lo que respecta a la guerra, lo que significaba que podían definir fácilmente los roles de cada persona y crear planes para varias situaciones posibles. En unas pocas horas, interrumpidas intermitentemente con descansos y bocadillos ligeros, se estableció un plan bastante definitivo con respecto al rescate de Shiro. Cuando todo terminó, Rin tuvo un atisbo de esperanza de que la fuga de la prisión pudiera llevarse a cabo sin víctimas. Que eso fuera así o no dependía enteramente de que todo saliera a la perfección, y había demasiados problemas posibles para que eso fuera posible. Ahora solo necesitaban esperar hasta el anochecer. Un empujón en su mano hizo estallar la burbuja de concentración en su mente. Al girarse hacia la derecha, Rin vio unos ojos verdes helados y un cabello plateado que la miraban fijamente. La otra chica esbozó una suave sonrisa y pareció retroceder con incertidumbre. ¿Qué necesitabas? Rey, Saber me dijo que podrías explicar por qué Archer y Shiro se parecen tanto. Sus ojos eran pasivos, pero no estaban apagados. Brillaban con una sensación interna de anhelo por el conocimiento. De hecho, le recordaban a Rin a ella misma cuando era más joven. Eran los ojos de una erudita. La sonrisa en su rostro se hizo genuina cuando la imagen de ella con anteojos, enseñando a un mago de monturas a trabajar la gema apareció en su mente. Era interesante cómo una sola pregunta podía divertirla tanto. Tal vez el estrés de la guerra estaba quebrando su compostura, pero ¿quién podía decirlo? Supongo que debería comenzar desde el principio para que lo entiendas todo. Estuvo mal. 7 amos, 7 sirvientes, cada uno debía matar al otro por su vano intento de pedir un deseo. Pero estaba mal. 7 amos, 7 sirvientes, 4 equipos, grupos de 3. Nada de esto fue como se suponía que debía ser. Había una contingencia, claro, pero los requisitos para ello no se cumplían todavía. Las luchas y los conflictos seguían gestándose, pero no se consiguió nada y después de una semana entera todavía no había muerto ni un solo sirviente. La cuarta guerra había sido mejor. Un amo y un sirviente habían muerto en el primer día y varios más habían seguido rápidamente. Las cosas eran mejores cuando sucedían rápidamente, era más emocionante. Pronto o no, había que decir algo sobre la cruda desesperación que emanaba de cada uno de los maestros. Cada uno de ellos derramaba amarga angustia y temor a cada instante de vigilia y todos sufrían deliciosamente. En ese sentido, casi valió la pena la espera. Aún así, era necesario darle un empujón. Los sirvientes debían morir, el sufrimiento debía llegar a su clímax, y era necesario ofrecer un deseo de calamidad suprema. Pero ¿qué herramienta estaba disponible? El falso grial todavía era demasiado dócil para ser activado y sin la energía de un sirviente, estaba demasiado inactivo para activarse mediante la fuerza bruta. De hecho, sin la energía de un solo sirviente, prácticamente no había opciones. Pero, podría haber habido uno. La cuarta guerra terminó con un ritual incompleto. La energía nunca se gastó, lo que significó que había un excedente disponible para una ocasión como esta. Se podía invocar a otro sirviente, pero se necesitaba un catalizador de algún lugar.
Como si no fuera suficiente localizar un catalizador descartado y utilizable, el sirviente al que se vinculaba no podía ser uno que devorara energía sin escrúpulos, tenía que ser un sirviente capaz de persistir con el mantenimiento más mínimo. A la multitud de ojos en Fuyuki le tomó un instante localizar los catalizadores, pero los hallazgos fueron pocos y distantes entre sí. Una sola opción, sin embargo. Una elección fue algo puramente genial. Tenía apenas 26 años. El templo Ryudou, justo antes de la escalera, había quedado olvidado en medio de una pelea y sepultado bajo tierra, arena y tiempo. A pesar de ser tan reciente, tenía un vínculo notable con un sirviente muy específico que funcionaba perfectamente para la situación en cuestión. Convocar a un sirviente sin un oficio formal establecido por un amo implicaba una inestabilidad masiva. La amenaza de pérdida de memoria y personalidad era alta, pero para los fines para los que se usaría, ninguna de las dos era un problema. Como si el sirviente que sería convocado tuviera siquiera recuerdos notables. El grial no tenía cuerpo físico, pero aún así sonreía con anticipación. Durante toda su vida, Shirou nunca había disfrutado de esperar. Tal vez fuera su personalidad o tal vez la insistencia y las presiones de Kiritsugu, pero el chico odiaba estar inactivo a menos que fuera por una razón específica. También había un límite de cosas que uno podía hacer mientras estaba atrapado en una cueva oscura con una mujer y a él no le interesaba una gran parte de ellas. La noche anterior había sido suficiente para él, al menos por un tiempo. Sakura, por otro lado, era casi más ferviente en sus esfuerzos. Con las actividades del dormitorio descartadas, tenía que hacer algo para entretenerse. Cuando no estaba hablando con Saber, paseando con Sakura por la cueva o repasando la lista de fantasmas nobles de Archer, solo estaba comprobando y asegurándose de que Sakura estuviera bien. Ella afirmó que sí, pero su rostro mostraba una expresión de preocupación. Considerando la causa, Shirou notó que la cueva contenía menos copias de Assassin que la noche en que llegó. Copias, esa era la palabra correcta para ellos. Había vislumbrado a estas copias y las había escuchado hablar, pero ninguna tenía la compostura y la naturalidad de la que le habló directamente a Sakura en mitad de la noche. El descubrimiento provocó preguntas e hipótesis. Assassin era una especie de mente colmena con una personalidad copiada singular o eran todos diferentes. Sabanilla, obviamente un fantasma noble, pero ¿era eso todo lo que tenían a su disposición o cada copia individual tenía algo diferente? No estaba familiarizado con muchas leyendas históricas. Antes de que comenzara la guerra, había llegado a la conclusión de que intentar memorizar la leyenda de cada uno de los posibles sirvientes era demasiado tedioso e inútil cuando podía dedicar tiempo a entrenar. Además, su sirviente supuestamente tendría ese conocimiento. Le había preguntado a Saber, pero ella no estaba familiarizada con él. Solo después de hablar con Archer, se confirmó que Assassin era uno de los Assassin, aunque ni siquiera él tenía idea de cuál era. Según él, nunca pudieron usar varios tipos de sabanilla, pero este sí lo hizo. De repente, una picazón intensa se extendió por toda su espalda desde entre los omóplatos. Como si tuviera 1000 insectos arrastrándose sobre él, la sensación rápidamente se volvió insoportable. Mientras luchaba por alcanzar su espalda y rascarse, finalmente se derrumbó y le pidió ayuda a Sakura. La chica le puso una mano encima, se encogió y exclamó de dolor: «Estás ardiendo, senpai. ¿No puedes sentir lo caliente que estás?» No era propio de Sakura mentir, pero él no le creyó de todos modos. Frunciendo el ceño para demostrar su incredulidad, sacudió la cabeza. «Si no quisieras rascarme la espalda, podrías simplemente decirlo». Matoru hizo un puchero. «No miento. Quítate la camisa para que pueda ver». Produciendo un suspiro audible con la nariz, siguió sus órdenes y se desnudó. Al quitarse la camisa, ella hizo un ruido extraño que lo confundió aún más. Mientras preguntaba «¿Qué pasa?», miró hacia abajo y vio unas líneas familiares de color azul en su pecho. «¿Cómo es posible que no te des cuenta de que tus circuitos están activos?». Le puso una mano encima, esperando y sin miedo a sentir el calor. Honestamente, él no podía sentir que sus circuitos calentaban su cuerpo, pero su mano definitivamente se sentía anormalmente fría. Shirou también estaba confundido.
No era como si estuviera usando magia, por lo que no había necesidad de que sus circuitos estuvieran activos. Sus circuitos se habían atascado 2 veces antes, pero cada vez por razones específicas, y siempre había notado que estaban activos de una forma u otra. Lo más extraño era que aún podía activar sus circuitos, y su almacenamiento de maná no se veía afectado. Era menos como si estuvieran activados y más, como si estuvieran reaccionando a algo. Ni siquiera podía empezar a adivinar qué estaba pasando. Volvió a colocarse la camisa proyectada en el cuerpo y decidió no preocuparse por el asunto por el momento. No lo había detenido, por lo que no veía la necesidad de arreglar nada todavía. Shirou, ¿cómo estás? La pregunta espontánea de saber lo tomó por sorpresa, pero no reaccionó. Considerando todo, estoy bien. Ya finalizaron su plan. Agarró la mano de Sakura y comenzó a caminar de regreso hacia la habitación del centro. Lo hemos hecho, pero no te enterarás de los detalles en caso de que te interroguen de alguna manera. Reprimió un suspiro. Odiaba sentirse inútil. Está bien, te dejo todas las decisiones. Apreció el gesto. Hablaremos más tarde. Un apretón en su mano lo devolvió a la realidad y un giro de cabeza le permitió mirar el rostro conflictivo de Sakura. Viéndolo directamente, murmuró. ¿Estabas hablando con Saber otra vez, no? Él asintió y giró el cuello hacia un lado, avergonzado. Eso se nota fácilmente, ¿no? Ella miró hacia adelante. Los ojos de Senpai se nublan y su mandíbula se tensa cuando habla en su mente. ¿Por qué estaba hablando de él como si estuviera describiendo lo que le hizo a otra persona? Era como si estuviera reiterando información que le había dado otra persona. Si era alguien, era Assassin. Lo siento, es difícil ignorar a alguien cuando te habla dentro de la cabeza. Los dos continuaron caminando hacia la habitación. Después de unos pasos, Sakura murmuró algo en voz baja. Cuando le preguntó qué había dicho, la niña se puso tímida, ofreció una sonrisa falsa y brillante y una excusa igualmente forzada. No estaba seguro, pero podría haber jurado que ella dijo, sé lo que quieres decir. Es imposible. No hay forma de que un sirviente pueda sobrevivir a ambos ataques. Con un crujido, el árbol más cercano a Basset quedó reducido a mondadientes con un simple puñetazo. No quiero parecer grosera, especialmente después de verte destruir un árbol con tus propias manos, pero si fuera realmente imposible, entonces no habría sucedido. El análisis de Electra no logró calmar a la mujer irlandesa. Sin embargo, en lugar de romperle el cráneo a la niña, Basset le hizo crujir el cuello hacia ambos lados. Gracias, niña. Tu observación de lo obvio realmente me tranquilizó y mejoró mucho las cosas. Mirándola con la mirada más venenosa que pudo lograr, Caster la detuvo y le pasó un brazo por los hombros. Tranquilos, no es tan grave, así que no le hagáis daño al niño. Todos hemos salido ilesos. Electra bajó los brazos con rabia. Tengo 23 años, ¿puedes dejar de llamarme niña? Lo siento, señorita. No hay mucho problema en mantenerse joven y bonita, ¿no? La sirvienta esbozó una sonrisa maliciosa que hizo que la chica de la sudadera se sonrojara avergonzada. Luvia gruñó frustrada y pasó a los tres a través del bosque. ¿Olvidaste que Ryder casi muere contra ese monstruo? De los tres maestros, estaba claro que ella era la más molesta. Y que usé el último cristal deslumbrante que tenía. Caster cerró un ojo y se rascó el pómulo con la mano libre. No voy a mentir, no veo ningún problema con esa primera parte, aunque admito que fue un buen momento para usar esa gema. Basset se quitó al hombre de encima y puso los ojos en blanco mientras seguía a Luvia. Casi nos matan a todos. Incluso usando todo lo que teníamos no pudimos hacerle ni una mella. Un momento, empezó el druida con más autoridad. Definitivamente le hemos hecho mella. Luvia y Basset se giraron para mirarlo, igualmente confusos en cuanto a lo que quería decir. El noble fantasma que utilicé tiene un efecto secundario en cualquier sirviente lo suficientemente fuerte como para sobrevivir. La mujer irlandesa parecía intrigada, pero la ira de Luvia no hizo más que aumentar. ¿Por qué no nos lo dijiste antes de irnos? Quizás hubiéramos podido acabar con él. El hombre levantó ambas manos y las juntó detrás de la cabeza. Quería guardar un pequeño secreto por si acaso, admitió con sinceridad.
Entre otros efectos que probablemente ya hayan pasado, estará debilitado durante aproximadamente una semana. Si no es una disminución sustancial, entonces dudo que le haga mucho daño a Berserker, se burló la rubia. El hombre meneó la cabeza con incertidumbre. Eres un maestro, deberías saber cuáles son sus parámetros. De cualquier manera, todos serán rebajados en un rango entero durante una semana o así. Basset se detuvo a pensar en los resultados antes de resoplar indignado. Eso todavía no nos ayuda mucho. Incluso si debilitamos 3 de sus parámetros, obtendremos una calificación A. Espera un momento, interrumpió Luvia. Sus habilidades y parámetros también se han debilitado. El sirviente asintió y la rubia se detuvo un momento con la mirada perdida. Pasaron unos segundos antes de que pareciera que volvía a su cuerpo. Quizás tengamos otra oportunidad de matar a ese monstruo. Ryder afirma que uno de sus nobles fantasmas fue bloqueado la última vez que lo intentó con él. Si todas sus estadísticas disminuyen, podría ser suficiente para que ella logre pasar. Espera un momento, comenzó Caster, moviendo los brazos desde detrás de la cabeza para cruzarlos frente al pecho. No puedo sentarme aquí y dejar que ella siga adelante con ese plan. Se apoderará de Berserker y entonces todos en esta guerra tendrán que comer de su mano. Basset le dirigió una mirada insegura que pasó de Luvia a su sirviente varias veces. ¿Qué quieres decir? Ella tiene un fantasma noble que controla los corazones de los hombres. Si se apodera de Berserker, lo usará contra nosotros. Luvia se burló y pareció muy insultada. Nunca renunciaría a nuestro trato. Matar a Berserker siempre fue mi intención. Esa podría ser tu idea, señorita, pero te garantizo que las cosas cambiarán una vez que tu sirvienta ponga sus garras codiciosas en alguien tan poderoso. Las palabras de Caster estaban llenas de ira cruda. Era bien sabido que la despreciaba, pero su odio estaba a punto de estallar ante la perspectiva de una traición. Sé cómo trabaja mejor que cualquiera de ustedes. Entonces, ¿te estás retractando de nuestro acuerdo? Fue el turno de Luvia de cruzarse de brazos. El druida entrecerró los ojos. No iba tan lejos, pero creo que sería un gesto de buena fe si utilizaras uno de tus sellos de mando para impedir que ella manipule a Berserker. ¿Es este realmente el momento o el lugar para discutir esto, muchachos? Lectra había intentado que ambas partes se concentraran en el asunto en cuestión, volver a un lugar seguro, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Creo que es absurdo que esperes que desperdicie un sello de comando en una solicitud tan ridícula. Luvia cerró los ojos, levantó la nariz y de la manera más snob posible, formó una mueca en su rostro. ¿Ah, sí? El bastón de Caster se convirtió en una mano que salió disparada frente a su cuerpo. Si crees que es tan ridículo, entonces... Basset se tapó la boca con una mano y usó la otra para inclinar su arma en la otra dirección. Cállate, idiota impulsivo. Seguramente él permanecería en silencio después de su reprimenda. Se giró para mirar a Luvia, que ni siquiera se había movido de su pomposa posición. Escucha, todos hemos tenido una larga noche y nos vendría bien descansar un poco. Vamos a dormir un poco y luego mañana, o esta noche, supongo, podemos terminar lo que empezamos. Después de eso, nuestros sirvientes no tienen que obligarse a trabajar juntos, ¿de acuerdo? Luvia abrió un ojo. Lo creas o no, Ryder parecía disfrutar trabajando con Caster. Eso es porque ella es una perra estúpida. Un codazo en el estómago silenció bruscamente al druida mientras se doblaba sin aliento. Basset miró fríamente a Luvia. Aceptemos estar en desacuerdo. Una noche más y este acuerdo se acabará. Después de pensarlo un momento, la rubia asintió suavemente. Mientras los dos verdaderos maestros terminaban de discutir, Lectra no pudo evitar mirar entre los árboles. Chicos, tengo la extraña sensación de que me están observando. Has dicho que desde que empezó la guerra, solo estás siendo paranoico, dijo Luvia mientras se preparaba para seguir adelante. Esta vez es diferente. Normalmente, solo me siento así por la noche, cuando los demás sirvientes y amos están fuera, pero es de día. No era que estuviera demasiado oscuro para ver con claridad. El sol había salido una hora más antes, lo que significaba que había suficiente luz diurna para iluminar claramente todo el bosque.
Era como si algo se estuviera escondiendo a plena vista. Miró a varios puntos de su entorno, tratando de ver si algo se movía, pero nada lo hacía. Estaba tan absorta en encontrar la fuente, que no se dio cuenta de que el resto de su grupo se había adelantado. Con vacilación, sacó un puñado de cúmulos de éter del tamaño de un ratón para que exploraran la zona en su nombre. No queriendo quedarse más tiempo sin refuerzos, se dio la vuelta para reunirse con Basset y Luvia. Sin perder de vista a sus familiares y sus firmas, se sintió cada vez más aterrorizada a medida que desaparecían uno a uno. Kiritsugu miró a través de la rendija de la puerta y vio que su pequeña se mordía las uñas como una adicta. Nunca había tenido ese hábito, pero después de dejar a Shirou para luchar en Fuyuki, se mordía las uñas hasta dejarlas cortadas y más. Cuando un dedo empezaba a sangrar y a formar costras, pasaba al siguiente y así sucesivamente hasta que el proceso se repetía en un ciclo interminable de autolesiones. Como padre, estaba preocupado por ella, pero al mismo tiempo comprendía su razonamiento. También sabía que las personas necesitaban vicios para lidiar con el estrés y, si morderse las uñas era el método de Iria, él no era de los que se quejaban. Ella observaba a través de los ojos de Lancer como siempre lo hacía, controlando a Shirou lo mejor que podía. Por lo que el hombre pudo deducir a través de sus breves conversaciones, Shirou había sido secuestrado por Assassin. Afortunadamente, el sirviente parecía estar en contra de hacerle daño, pero era una situación preocupante de todos modos. Inconscientemente, metió la mano en el bolsillo interior de su camisa, agradeciendo que estuviera vacío. Hacía mucho tiempo que había elegido los cigarrillos. Casi hacía tanto tiempo que los había dejado por ella. Se retiró de la rendija de la puerta y se dirigió hacia la pequeña sala de estar donde vivían él y Missy. Su centro de operaciones secundario no estaba diseñado para vivir allí, pero se había reorganizado para acomodarlos durante el resto de la guerra. Era una pequeña casa de un solo dormitorio escondida en un pequeño pueblo a las afueras de Fuyuki. El banco la había desalojado y las ventanas habían sido reemplazadas por tablas de madera, pero eso le venía bastante bien. Por desagradable que fuera, mientras el banco y sus vecinos recibieran dinero para guardar silencio, todos estaban contentos. Al entrar en la sala, Missy me miró atentamente desde su posición junto a la ventana principal. ¿Saliste a dar un paseo nocturno otra vez? Asintió brevemente y continuó hacia la puerta. Vigila ella por mí. El hombre salió sin esperar respuesta, confiado en que Missy seguiría sus órdenes. Aunque llovía y estaba a punto de nevar, necesitaba caminar para pensar y despejar su mente. Metiendo ambas manos en su abrigo para juntar los dos lados, el hombre caminó desde la puerta hasta la acera, hacia una pequeña tienda de conveniencia que tenía máquinas expendedoras afuera. A ella le vendría bien un regalo y a él también. Cerrando los ojos mientras se movía en piloto automático, consideró el estado de la guerra y su posición dentro de ella. ¿Qué propósito cumplía? ¿Realmente se limitaba a un papel de apoyo secundario? ¿Se estaba perdiendo algo en las palabras de Caster? Pasó por una farola y se metió en una zona oscura de la calle. Sus ojos se abrieron de golpe y, con un brusco giro del cuerpo, su puño izquierdo fue lanzado a la altura de la cabeza contra quienquiera que se hubiera arrastrado detrás de él. Con un suave golpe, su mano aterrizó de lleno en la palma de algo frío e inflexible. Soltó un suspiro lento y dejó que su cuerpo se relajara. Una máscara con media calavera apareció detrás de él. A diferencia del último encuentro, donde el sirviente había sido una mujer, este era un hombre grande cuya mano podría aplastarle fácilmente todo el cráneo. ¿Cómo? ¿Cómo y por qué Assassin lo había rastreado de nuevo? ¿Qué propósito tenía seguirlo tan lejos de la ciudad cuando ni siquiera era un maestro? Había ido tan lejos para evitar ser confrontado de esta manera, y ni siquiera esa medida había servido de nada. El sirviente inclinó la cabeza lentamente hacia un lado mientras soltaba el puño de Kiritsugu. Tirando de su brazo hacia atrás, el hombre observó al sirviente permanecer inmóvil durante un tiempo. La lluvia que tocó su cuerpo chisporroteó como si estuviera hirviendo al instante, pero no emanó vapor de su cuerpo. Nos volvemos a encontrar, antiguo guerrero. Entonces sabía de su último encuentro. No, eso no era del todo correcto. Hablaba como si le resultaran familiares. ¿Eran la misma entidad? ¿Qué quieres esta vez?
No estaba muerto, así que probablemente estaban interesados en conversar más que en matar. Quería preguntar qué planeaban hacer, manteniendo a su hijo prisionero, pero se contuvo. Pasarse de la raya contra un sirviente significaba su muerte. La situación ha cambiado, los roles se han revisado. Ustedes se han vuelto necesarios en la labor de prevención. El hombre entrecerró los ojos con cautela. ¿Qué esfuerzo de prevención? ¿El sirviente sabía más que él? ¿Qué importancia tenía este esfuerzo de prevención si estaban dispuestos a pedir ayuda a un equipo enemigo? La única forma en que posiblemente tenía sentido era si él era el único capaz de detener lo que los tenía tan inquietos, o si era tan imposible de derrotar solo que trabajar juntos era la última opción. El sirviente sacudió la cabeza rápidamente. Es inútil dar explicaciones, comprenderás tu misión cuando te enfrentes a tu adversario. No estaba dispuesto a que un sirviente enemigo le diera órdenes. Amenaza o no, seguir sus instrucciones ciegamente sería una idiotez. No soy tu chico de los recados, búscate a otro. El sirviente inclinó lentamente la cabeza hacia un lado y la llama azul de sus ojos brilló con incertidumbre. La salvación requiere tu presencia. Nuestros métodos son cordiales. La voz se oscureció varios órdenes de magnitud. Podemos motivarte si así lo eliges. El brazo del sirviente se extendió para señalar con un dedo con garras la dirección de la casa de seguridad. Apretando los dientes, el hombre se dio cuenta de que Asesino había pedido un favor, sino una orden. Ayudarlos a derrotar a algún enemigo o su familia moriría. La furia brotó en su interior, tratando de convencerlo de que usar su contender era una buena idea. Ya sea que atacara a Assassin para evitar que llegaran a Iria o trabajara con ellos para detener su amenaza, era probable que muriera. Tras detenerse a sopesar las opciones, el hombre apretó los puños. Te ayudaré, pero necesito más información. Kiritsugu no sabía cómo, pero sintió que Assassin había sonreído. Con el tiempo. Te llevaremos al lugar del disturbio una vez que regreses a la ciudad. Entonces comprenderás tu papel. Sin decir otra palabra, el sirviente desapareció entre las sombras que rodeaban el borde de la farola. Después de respirar profundamente, el asesino de magos reanudó su viaje hacia las máquinas expendedoras que estaban a solo una cuadra de distancia. Tendría que irse solo a Fuyuki. Antes de irse, podría hablar con Ichi y Missy y hacerles saber a esta última cuáles eran sus responsabilidades en su lugar. Tendría que proteger a Iria sola y, aunque a él no le gustaba la idea, no había mejor persona que Shirou para desempeñar ese papel. Al llegar a la máquina, rebuscó en su bolsillo en busca de un puñado de monedas. Compró una colección de dulces variados y emprendió el corto camino de regreso. Al entrar por la puerta, le hizo un gesto con la cabeza a Missy a modo de saludo y le hizo saber que tendrían que hablar más tarde. Después de tocar la puerta de la habitación de ella antes de abrirla, la chica lo miró con una expresión extraña. Parpadeó varias veces como si se estuviera recuperando de mirar fijamente una pantalla y luego le ofreció una débil sonrisa. Se dirigen al monte Enso ahora. Con suerte, en unas horas, tendrán a Shirou. Puso una mano sobre su cabeza y dijo suavemente, estoy seguro de que lo harán. Retiró la mano de su cabeza y le ofreció las golosinas que había comprado. Sé que Shirou no estaría muy feliz de que comieras estas cosas, pero no puedo cocinar tan bien como él. Tomó sus ofrendas con un abrazo y le dio las gracias, y le explicó que tendría que partir hacia Fuyuki una vez más. Ella estaba muy molesta y las quejas por su repentina partida se multiplicaron. Ella podría haber sido capaz de influir en sus decisiones en el pasado, pero él no estaba dispuesto a ceder ante ella esta vez. Assassin ya había amenazado la vida de Iria y no estaba dispuesto a ponerla en peligro cuando podía tirar su propia vida por la borda. El sirviente tenía un plan. No lo habrían perdonado a él y a Shirou si no lo hubieran hecho. Si él estaba involucrado, se esperaba que tuviera que matar. En cualquier caso, el asesino de magos estaba activo una vez más. No tendría que quedarse de brazos cruzados, esperando a que otros terminaran lo que él había comenzado indirectamente. Tal vez el repentino desarrollo fuera algo bueno en ese sentido.
Realizados todos los pasos preparatorios, el hombre entró en su coche aparcado en la calle y en breves instantes comenzó a conducir. Antes de poder realmente ponerse a completar la tarea que le había encomendado Assassin, tendría que equiparse y prepararse lo mejor que pudiera. Cuando terminó de dar una vuelta en una carretera desolada a altas horas de la noche, el hombre se frotó los ojos con cansancio. Su siguiente parada era el búnker seguro que albergaba la mayor parte de su equipo. No sabía qué esperar, pero lo mejor para él era estar preparado. Por un breve instante, se preguntó cuántas veces entraría y saldría del retiro. Al mismo tiempo, se preguntó si alguna vez volvería a retirarse. Después de todo, era la guerra del Grial. La entrada a la parte inferior del monte Enzhou estaba muy oculta por árboles y matorrales. A pesar de que se sabía que era el escondite de Assassin, un lugar al que acudían docenas de cadáveres, había pocas señales de tráfico. De hecho, Archer solo pudo detectar un único conjunto de huellas y movimientos. Incluso entonces, tenían días de antigüedad y sus señales eran imperceptibles para los menos observadores del grupo. Mientras se deslizaba por el follaje frío y empapado por la lluvia, Rin se estremeció y se sacudió una vez dentro del abrazo igualmente helado de la caverna oscura. Al mirar más adentro, apenas podía ver más allá de unos pocos pies, aunque un zumbido constante y bajo rodeaba sus oídos como una neblina. Archer pasó junto a ella y extendió su mano derecha. Sin problemas, una antorcha preencendida apareció en su mano. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. Shirou siempre había estado a la vanguardia de la tecnología desde que lo conocía. Ya fuera un nuevo teléfono celular o un sistema de entretenimiento para la sala de estar, seguía los pasos de su padre en la modernidad. Rin, por otro lado, siempre había sido obstinada contra la tecnología, aunque su madre se había adaptado gradualmente a la vida humana moderna normal. Fue debido al cambio de su madre que Rin tuvo acceso a una linterna, que era la principal fuente de su diversión. Por una vez, la situación era al revés. Ella era moderna y elegante, mientras que Shirou era antiguo y anticuado. Al presionar el botón en el costado de la carcasa de plástico, una luz brillante bañó la espalda de Archer y se reflejó en la delgada arma que sostenía en su mano izquierda. Era un estoque plateado con una elaborada empuñadura con motivos florales. En la punta del arma, como si respondiera a la luz, florecía un punto blanco brillante que latía como si estuviera vivo. En realidad, conocía el arma y sus habilidades, pero no sabía el nombre y se había olvidado por completo de ella. Cuando Shirou regresó de la Asociación de Magos, le había mostrado varios códigos místicos que había copiado de sus competidores. Uno de ellos había usado un estoque que disparaba rayos de luz con cada estocada. Cuando Saber le había contado sobre su plan, él le había ordenado que le contara a Archer sobre el arma. Ella se preguntó cómo era posible que el sirviente tuviera armas que solo conocía la persona antes de recordar un artículo antiguo en uno de los tomos de su padre. Había documentación de magos que recuperaban hechizos de vidas pasadas, por lo que tendría sentido que Shirou y Archer pudieran transmitir su hechicería entre ellos. Mirando hacia atrás, la brillante espada dorada de Excalibur la obligó a entrecerrar los ojos para no quedar ciega. Detrás de ella estaba Gray, sosteniendo el cubo enjaulado hacia afuera frente a ella como una especie de linterna, y en la retaguardia estaba Lancer. Su posicionamiento fue deliberado. Colocar humanos entre los sirvientes para mitigar el riesgo de que los asesinos realizaran un ataque furtivo efectivo. No era una buena idea, ya que todos eran vulnerables a los ataques desde los costados y desde arriba, pero era la mejor opción que tenían. Rin se dio la vuelta para seguir a su sirviente, pero mientras lo hacía, una gota de humedad le cayó de lleno en la nariz, salpicándole la mayor parte del rostro con pequeñas cantidades de agua fría. Parpadeando sorprendida, sacudió la cabeza suavemente y aceleró para mantener su posición detrás de Archer. Sé que no es decir mucho, pero todos deben recordar mantener los ojos, los oídos y la nariz abiertos para cualquier cosa fuera de lo común. Manteniendo la linterna hacia adelante para iluminar lo que pudiera, Rin se acercó a Archer y trabajó en escanear el área lo mejor que pudo. Al ser humana, no podía hacer mucho y eso era sorprendentemente poco en la cueva que parecía un abismo. ¿Crees que este plan funcionará? En un murmullo bajo, que denotaba concentración, Archer respondió mientras movía la cabeza en torno a la zona.
Depende totalmente de qué, cuándo y dónde nos ataquen. Si tuviera que hacer una estimación fundamentada, diría que nuestras posibilidades en este momento son de alrededor del 10%. Sus posibilidades no eran buenas, pero ella lo sabía al entrar. Mirando hacia atrás, Rin le hizo un gesto al resto del grupo para que se acercaran. Si se separaban, sus posibilidades caerían de un miserable 10% a 0. El grupo se adentró en la cueva en silencio, manteniéndose en alerta máxima todo el tiempo. 5 minutos después, Rin estaba cada vez más nerviosa. Buscó en su mente a Archer y expresó su preocupación. Esto va demasiado bien, ¿por qué Assassin no ha atacado todavía? No es que no sepan que estamos aquí. Sin duda nos percibieron antes de que entráramos. El hombre aminoró el paso y arrojó su antorcha moribunda hacia adelante sin cuidado. Con un eco resonante, se deslizó por el suelo y se detuvo en una parte que se abrió considerablemente. Puede que se estén organizando en un punto de estrangulamiento. Deberíamos usar nuestro segundo plan para despistarlos. Rin asintió para sí misma, giró la cabeza por encima del hombro y le mostró a Saber 2 dedos. La mujer asintió y repitió la acción a lo largo de la línea. Mirando hacia adelante, vio cómo Archer se movía rápidamente hacia un lado para poder pasar las manos por las paredes de la cueva. Como si ese contacto le dijera a dónde ir, el hombre aceleró y se enfrentó a una ligera depresión en la pared. La examinó por un momento, se detuvo para cambiar el estoque que tenía en la mano por un martillo de aspecto peculiar. Con un golpe brusco, las estalagmitas y estalactitas que cubrían un túnel se rompieron para ofrecer un camino. El hombre se agachó en el pozo sin decir palabra, esperando que el resto lo siguiera. A Rin le costó mucho más esfuerzo pasar por el pequeño agujero que había hecho, pero lo logró de todos modos. En el interior, las paredes y el techo de la cueva se habían estrechado tanto que casi parecían asfixiarlo. Estaba agradecida de no ser claustrofóbica, pero aún así era preocupante. Archer afirmaba conocer los caminos de esta cueva, pero ¿y si sus recuerdos eran diferentes y quedaban atrapados? Cuando Saber entró, la luz de su espada se volvió más enfocada. Rin podía ver más allá de Archer a cierta distancia en lugar de solo su trasero. Continuando su viaje en silencio, las paredes del túnel se acercaban cada vez más. Al principio, podría haber sido capaz de hacer un salto de tijera cómodamente. Más adentro, había partes en las que tenía que girar de lado para poder pasar a través de un espacio estrecho donde las paredes se curvaban hacia afuera. Supuso que estar en un lugar tan estrecho tenía sus ventajas. La mayor ventaja de los asesinos era la cantidad de personas y, en un espacio tan reducido, tendrían que atacar en fila india. No podrían ganar contra Archer o Lancer individualmente, por lo que su movimiento estaba esencialmente libre de preocupaciones. No quiero alarmar a nadie, pero nos están siguiendo. Casi sin preocupaciones, al menos. La voz de Lancer resonó contra la piedra inquebrantable hasta llegar a Archer, quien echó una mirada de reojo por encima del hombro. Siguiendo su ejemplo, Rin miró hacia atrás y movió la cabeza para ver más allá de los tres que la seguían. Claramente visibles a través de la oscuridad, eran dos bolas de llamas azules que flotaban. Juega tus cartas con cuidado, fue todo lo que comentó Archer antes de seguir adelante. En su mente, su voz transmitía información más sensible. Este túnel conduce a un espacio abierto justo antes de la cámara principal donde se encuentra retenido Shirou. Los asesinos detrás de nosotros nos están llevando a una emboscada. Quien salga primero será atacado y tratarán de obligarnos a todos a salir para desarticular nuestra formación. Girándose de lado, Rin luchó por encogerse un centímetro más para pasar por una curva cerrada del túnel. ¿Tienes un plan? Los asesinos aún no saben de lo que somos capaces, pero no son estúpidos. Una vez que uno de nosotros use estos estoques, ajustarán su estrategia. Rin dejó escapar un suspiro firme. La mayoría de las personas sensatas la llamarían estúpida por las cosas que hizo por su novio. Solo cuando estuvo presionada contra la pared viscosa y oscura de una cueva rodeada de sirvientes que querían quitarle la cabeza de los hombros, comenzó a creerles. Dejando a un lado los pensamientos ridículos de la situación, Tosaka siguió adelante. Ella estaría allí para Shirou, como fuera que pudiera.
Su viaje por espacios confinados continuó durante 4 largos minutos hasta que Archer se detuvo en otra pared. Usando el mismo martillo de antes para abrir un pasaje, la luz del arma de saber se dispersó al otro lado en una neblina negra y sofocante. Presionando su mano contra la pared más cercana, Archer habló en su mente. No puedo sentir a ninguno de ellos. Si hubiera habido tierra, podría haber sido capaz de sentir la presión, pero la piedra no me da ninguna información. Una voz irritada gruñó y preguntó, ¿qué pasa ahora? Rin lo ignoró por el momento y entrecerró los ojos en un vano intento de abrirse paso en la oscuridad que se extendía frente a ella. Buscó en sus bolsillos y sacó un puñado de gemas afiladas que parecían espadas. Puedo hacer que el otro lado brille si te transformas en espíritu. Eso podría darnos tiempo suficiente para salir y prepararnos para un ataque. El hombre asintió, algo que ella solo pudo notar por el movimiento de su cabello blanco. Como si nunca hubiera existido, desapareció de la vista en un destello de chispas azules. Tan rápido como pudo, la Tosaka sacó el puñado de gemas de su bolsillo. Echándose hacia atrás, el encantamiento, Light, se derramó de su boca al igual que las gemas de su mano. Brillando al salir del pasillo, parecieron desaparecer a poca distancia. Cerró los ojos para evitar el destello e instó a su sirviente a hacer su movimiento mientras ella misma avanzaba. Saber estaba cerca. Estaba a poca distancia, dentro de otra amplia cámara de la cueva. No tan grande como la que tenían él y Sakura, pero lo suficientemente amplia como para caer en las manos de Assassin. Ella le había asegurado que Rin y Archer parecían saber lo que estaban haciendo, pero él no estaba satisfecho. Si corres directamente a esta caverna, podrás usar tu noble fantasma. Simplemente no lo uses a máxima potencia o de lo contrario podrías derribar el templo Ryūdō sobre nosotros. Usar su noble fantasma era un asunto delicado. Si se usaba demasiado muy poco poder, todos sufrirían. Sin embargo, él confiaba en su decisión. Se oyó un gran estallido y un destello de luz dirigió su cabeza hacia un lado de la cueva. Mientras la luz se apagaba, Shirou reunió una imagen bastante compuesta. Había una curva pronunciada que conducía a otra zona de donde provenía la luz, y entre la esquina y él, había más de una docena de figuras ennegrecidas divididas entre mirarlo y moverse hacia la luz misma. Una mano suave y cálida se deslizó por su nuca, pero un murmullo triste llegó a sus oídos. Lo siento, senpai. Mirando a Sakura en busca de una aclaración, pudo ver sus ojos cerrados tratando de contener las lágrimas incluso en la oscuridad. ¿De qué lo sientes? La niña sacudió la cabeza, sorbió y se secó las comisuras de los ojos. No puedo evitar ser egoísta, logró decir. Todos están intentando con todas sus fuerzas rescatarte, pero no puedo evitar esperar que fracasen. Él le habría preguntado qué quería decir si no hubiera sido tan obvio. Ella quería que Saber y los demás fracasaran porque quería que él se quedara en la cueva con ella. Tal vez si no hubiera tanto en juego, tal vez si Ija y Rin no hubieran estado en peligro a manos de Assassin, podría haber considerado aceptar. Pero toda su vida como hijo de Kiritsugu había sido cultivada deliberadamente para poder detener la guerra del Grial y poner fin al sufrimiento innecesario. No pudo hacerlo y sacudió la cabeza con tristeza. Se quitó de encima las manos de la chica y dio un paso hacia adelante, alejándose de ella. No tenía sentido quedarse sentado sin hacer nada mientras todos los demás luchaban, lo mínimo que podía hacer era ayudar con sus propias manos. Otro destello de luz, mucho más pequeño que el inicial, apareció en la esquina. Le siguió un destello rápido y brillante, como el fuego de una ametralladora. En ocasiones, los rayos de luz entraban volando desde fuera de la vista y chocaban contra la pared de la cueva sin causar daño. Entonces estaban usando el estoque que él sugirió. ¿Eran efectivos? Si todavía se usaban, tenían que serlo, ¿no? Tras filtrar el catálogo de su mente, recuperó el arma y formó el plano en su mente. Nunca había esperado que fuera útil, pero, después de todo, todo tenía su lugar. Mientras intentaba convertir el recuerdo en realidad, algo le agarró la mano y le provocó un escalofrío que le recorrió todo el brazo. Bajó la cabeza de golpe y tiró de su propia mano, y vio a Assassin sujetándolo con fuerza. Nos han ordenado no causar daño, pero si continúas con tu beligerancia nos veremos obligados a hacerlo.
El susurro parecía provenir de la oscuridad misma. Incluso con los ojos mejorados y el ocasional destello de luz del otro lado de la caverna, Shirou no podía rastrear la mano que lo sostenía hasta un cuerpo. Al apartar el brazo, sus sentidos se nublaron de repente. Cuando volvió, un dolor en todo el cuerpo latía con cada latido y movimiento. Era una sensación familiar, a la que se había acostumbrado con los años de uso. Eran los efectos de activar el alterador del tiempo. Al mirar hacia la luz intermitente que tenía delante, pudo notar por la velocidad a la que se desvanecía que el mundo se movía más lento de lo normal. Pero nunca lo había activado, entonces ¿por qué estaba bajo sus efectos? Tan espontáneamente como había llegado, el efecto terminó y él volvió a la normalidad. Mirándose a sí mismo como si estuviera seguro de que estaba bien, se preguntó cuál podría haber sido la causa de ese extraño suceso. Curiosamente, él mismo activó el alterador del tiempo a propósito, solo por un breve momento. Entró y salió en el momento justo, sin que nada fuera de lo normal. Tal vez todavía estaba experimentando los efectos secundarios de la unión de su cresta con su cuerpo, pero no había experimentado algo así durante un año desde que el anciano espeluznante lo arregló. Si no era eso, ¿qué otra cosa podría haberlo causado? Lo último que necesitaba era que el doble estancamiento lo frenara en medio de una pelea. Lo más probable es que esa fuera la causa de su muerte, como mínimo. Sin una respuesta ni una solución, la mejor decisión era seguir adelante y eso fue lo que hizo. Echando una mirada rápida a Sakura y a la máscara de calavera, que le devolvían la mirada con furia, el chico echó una última mirada hacia las luces intermitentes. Voy a ayudar. No podemos entrar en la gran caverna, hay demasiadas para que podamos abrirnos paso a la fuerza. Entonces provocaré una distracción. Si divido su atención, podrás abrirte paso entre las grietas. ¿Eso es lo que crees? La voz vino directamente desde atrás de él y un escalofrío gélido le recorrió los hombros y el cuello. Cuando se giró para mirar, sus sentidos se volvieron borrosos una vez más y el mundo se hundió a media velocidad. Detrás de él, una de las máscaras de asesino tenía ambos brazos levantados para agarrarse, pero la velocidad reducida permitió que Shirou se deslizara hacia atrás para apartarse del camino. Sin querer desperdiciar la situación inesperada, Shirou se giró y corrió hacia la luz intermitente, reforzando sus piernas para despejar la mitad de la distancia antes de que Time Alter se desactivara y lo hizo de manera discordante. Shirou tropezó con sus propias piernas mientras un lado se movía mucho más rápido que el otro, y apenas permaneció de pie. Dio otro paso hacia adelante y una mano helada le tapó la boca. No pudo gritar, y mucho menos reaccionar mientras su cuerpo estaba envuelto en un frío vacío que lo arrastraba a una velocidad vertiginosa en una dirección que ni siquiera podía determinar. Una docena de voces distintas le gritaban desde todos lados, incluso desde arriba y desde abajo. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Esa es la dirección equivocada. Cumplir. Se ha perdido su orientación. Traidor. Es el camaleón, ataca. No le hagas daño al campeón. Un fuerte chirrido de metal resonó en sus oídos y en la cueva. En el tiempo que tardó en parpadear, la única figura negra que lo había estado sujetando desapareció. En su lugar, todavía arrastrándolo, estaba Lancer. Shirou dejó de sostener su boca con la mano y rápidamente juntó las piezas del plan, sacó el estoque de su mente y lo introdujo en su mano con un destello de chispas de color azul dorado. Empujó el arma hacia adelante en una dirección aleatoria y canalizó maná a través de su brazo. Como si hubiera recibido una orden, un rayo de luz se disparó desde la punta del arma hacia la oscuridad. No buscaba atacar ni causar daño, solo obtener una visión fugaz de lo que estaba sucediendo. La luz intermitente iluminó una escena bastante aterradora, sacada de una película de terror. Docenas de manos y máscaras se extendían en varios estados para agarrarlo. Algunas estaban demasiado cerca para su comodidad y el niño comenzó a disparar a los recuerdos de ellas, pero cada vez que lo hacía, su posición cambiaba esporádicamente como si predijeran cada uno de sus ataques. Algo lo agarró y tiró de su brazo y un destello de luz bañó la figura de un asesino casi directamente en su rostro.
Dirigió su arma y disparó de nuevo, la mano se fue pero no sin dejar atrás 4 cortes irregulares en su ropa. Al mirar hacia arriba, otro destello reveló casi una docena de máscaras a menos de un pie de distancia entre los dedos de muchas manos extendidas. Antes de que pudiera reaccionar, fue arrojado completamente al suelo a través de la oscuridad, lejos de las máscaras. En un momento dado, la luz comenzó a bañar su cuerpo y poco después chocó contra el suelo, deslizándose hasta los pies de alguien. Otra mano lo agarró por el cuello y lo puso de pie. Se sentía como un muñeco de trapo que pasaba de una mano a otra, pero en realidad, ¿quién era él para quejarse si al final lo rescataban? Estaban rodeados por todos los ángulos por pares de orbes de llamas azules, pero cuando Shirou se puso de pie, cada uno se retrajo abruptamente y desapareció en la penumbra. Al mirar hacia atrás solo para ver a quién había sido arrojado, el rostro decidido y bastante exhausto de saber le devolvió la mirada. La situación cambió, modificamos nuestro plan para adaptarnos. Lancer se deslizó y se colocó delante de Shirou con un estoque de fuego ligero preparado y listo. Archer se colocó rápidamente a su lado, manteniendo su lado derecho cubierto y desarrollando aún más el escudo alrededor de Shirou contra Assassin. Puede que se hubiera construido su caparazón defensivo, pero parecía que no habría ataques que pudieran enfrentarlo. El asesino prácticamente había desaparecido, dejando la cueva inquietantemente silenciosa y vacía. No fue una sorpresa cuando todos los presentes en el rescate comenzaron a expresar su inquietud. Archer estaba en alerta máxima, escaneando rápidamente la cueva en todas direcciones, y Shirou sabía exactamente por qué. Sus propios sentidos, probablemente similares a los de Archer, le gritaban sobre el peligro potencial. Era mayor que cualquier sensación anterior que hubiera sentido. No era como si hubiera alguien detrás de él con la intención de matarlo, era como si 1000 personas tuvieran sus espadas presionadas contra todos sus órganos y arterias simultáneamente. Al mirar hacia la salida, unos destellos de luz iridiscente lo miraron como si fueran 1000 arañas en mitad de la noche. Su salida estaba bloqueada, pero no los estaban atacando. La luz que venía de atrás titilaba y parecía comprimirse. Al mirar hacia atrás, encontró a Gray y a Rin. Este último sostenía una antorcha que, aunque producía una llama brillante, parecía estar sofocada por la oscuridad. Sin embargo, Gray estaba sosteniendo algo incomprensible. Las advertencias que acosaban su mente parecían superfluas en comparación con el arma. Era la construcción divina para acabar con las construcciones divinas, no había duda. No era otra que la lanza sagrada del propio rey Arturo, Rongomiliad. Si bien parecía más una guadaña que una lanza, su historia era imposible de replicar, al igual que su propia capacidad para rastrearla. Incluso la más mínima indagación en su construcción le enviaba un pulso abrasador de dolor directo a la base del cerebro. Sin embargo, no podía detenerse a pensar demasiado en el artefacto, había asuntos más importantes. La esfera de oscuridad que envolvía la luz y que parecía seguir avanzando. Saber pasó junto a él y los 2 sirvientes que iban delante se retiraron detrás de Rin y Gray, encerrando a los humanos entre los sirvientes para una mejor protección. No te acerques, hay una magia extraña en juego aquí, ordenó Saber. Agarró su arma radiante y se concentró para aumentar la luz que producía, y soltó un suave jadeo. A diferencia de antes, donde el resplandor de Excalibur iluminaba fácilmente una gran parte de la cueva, la luz producida parecía casi ser devorada por la oscuridad que avanzaba hacia adentro. La esfera continuó comprimiéndose hasta que comenzó a apretar al grupo, donde se detuvo abruptamente. Antes, Shirou podía escuchar el goteo de la humedad o el ruido espacial hueco de la cueva misma. Ahora, sus oídos habían estallado por la presión que ejercía un silencio ensordecedor antinatural. Para asegurarse de que no se había quedado sordo de repente, susurró para sí mismo un comentario ocioso sobre la situación. Al menos su propia voz era audible, lo que significaba que no había perdido ninguno de sus sentidos. Archer sacudió la cabeza. Estamos atrapados ahora, justo donde. Otra voz terminó por él. Te queremos, ¿correcto? Desde el borde de la oscuridad frente al chico, una gran figura atravesó la oscuridad como si emergiera de la nada. 2 bolas de fuego ardiente se encendieron cuando su máscara de marfil apareció a la vista. Era el extraño, a diferencia de todos los demás.
Eran voluminosos, como si llevaran una capa y sus brazos parecían crearse espontáneamente y separarse de su cuerpo amorfo cuando era necesario. Extendiendo una de estas protuberancias extrañamente fabricadas, Saber levantó su arma y fue extrañamente regañada por el asesino. ¿Hay alguna necesidad de continuar las hostilidades a pesar de saber que su derrota es tan inminente? La mujer hizo un gesto de incredulidad. Eres muy atrevido al asumir la victoria. La cosa se rió entre dientes y los orbes de fuego en sus ojos parecieron parpadear divertidos. Puedes guardar ese juguete tuyo. A menos que planees usarlo y enterrarnos a todos debajo de la cueva. Si ese es el caso, por favor. En lugar de dejar pasar el potencial insulto, la rubia siguió adelante y preguntó: ¿Quién eres? Somos quienes crees que somos. El sirviente asesino, el draga oculto en la oscuridad, esperando el desliz que suponga tu caída. La amenaza a tu vida en cada giro y tumulto. Dejad de hacer acertijos y atacadnos o matadnos de una vez, casi gimió Archer. No vine aquí a escuchar los delirios subliminales de un asesino a sueldo. Por un momento, Shirou creyó ver a Assassin temblar. No hay necesidad de conversar entonces, que así sea. Sabanilla. Inspiración febril. El sonido del metal resonó en la cueva cuando Saber se lanzó hacia adelante y blandió su espada. Cuando la espada chocó contra el suelo, el impacto y el sonido del cristal al romperse hicieron que Shirou parpadeara. Cuando recuperó la visión, la incomprensible visión de Assassin inmóvil con Excalibur medio enterrada en su brazo derecho casi dejó a Shirou boquiabierto. Una sirvienta con su fuerza que no puede cortarle la extremidad desnuda. ¿Cómo era posible algo así? Sabanilla. Raving Shadow Flash, Sabanilla. Un Feeling Patrolling Spirits. Las sombras que los rodeaban parecían latir en respuesta a sus palabras. Como si se lo ordenara, la oscuridad se abultó y produjo docenas de formas animales de todo tipo. Algunas eran naturales. Murciélagos, lobos, ratas, tejones, mientras que otras eran formas antinaturales imposibles de relacionar con animales que Shirou conocía. De todos modos, todos se abalanzaron hacia adelante con los dientes rechinando y las garras afiladas, aunque parecían evitar deliberadamente a Saber cuando emergieron de la oscuridad. Por lo menos, todos habían estado preparados para lidiar con una amenaza, por lo que ninguno fue tomado con las manos vacías. Shirou echó hacia atrás su brazo para clavar el estoque en el animal de sombra más cercano que corría hacia él, pero cuando su mano se echó hacia atrás, se enganchó y se detuvo instantáneamente como si estuviera atrapado por un hilo. A juzgar por los ruidos que emitían los demás, parecía que también padecían el mismo problema. Los gritos se hicieron más fuertes a medida que empezaban a oírse ruidos húmedos y carnosos de masticación y desgarro. Quedarse atrapado en un lugar no era un gran problema. Shirou ya había comenzado a proyectar y disparar armas a todos los objetivos que podía ver. El problema radicaba en el hecho de que había demasiados enemigos para que pudiera matarlos a todos de manera efectiva. Eso, y el hecho de que no podía girar la cabeza para ver lo que estaba sucediendo con Rin, Lancer, Saber y Gray detrás de él, y mucho menos ayudar. Docenas de animales pasaron junto a Saber y a él mientras ambos luchaban por mantener a raya las peores olas. Podía ver destellos de su rostro mientras luchaba contra versiones de asesinos y criaturas de las sombras y podía decir que estaba siendo llevada al límite. Rasguños que supuraban sangre se habían esparcido por su piel y su respiración agitada solo mostraba agotamiento. Tal como se imaginaba que era Saber, tampoco estaba agradecido de que las criaturas parecieran ignorarlo. Cada una que pasaba a su lado atacaba a otra que estaba detrás de él. Sufrirían en su nombre porque él no era capaz de protegerlas. El solo pensamiento le provocó un fuego en el estómago, pero esa ira no podía ir a ninguna parte. Incluso con todo lo que estaba pasando, Shirou podía escuchar claramente por encima de todo lo demás la frase que tanto resonaba en su interior. Salió desde atrás con un tono de lucha de una voz similar a la suya. Soy el hueso de mi espada, Sabanilla. Y corta ensoñación la respuesta fue tranquila, pero solo una persona sorda se la perdería. En un instante, Shirou deseó haberse quedado sordo. El ruido dentro de la cueva pasó de un silencio mortal a un sonido agudo y ensordecedor.
como si se hubieran producido explosiones justo al lado de sus oídos. Cada mota de sonido se había convertido en un agudo chillido que le nublaba la vista y parecía desquiciarle la mente. Pensar en otra cosa que no fuera el ruido era imposible, pero tan rápido como llegó, desapareció junto con las ataduras que sujetaban sus articulaciones. 3 cuerpos cayeron al suelo simultáneamente y Shirou finalmente logró echar un vistazo a lo que había detrás de él. Los sirvientes estaban de pie, aunque parecía que apenas lo estaban. Cada uno tenía docenas de laceraciones y manchas en sus armaduras, y las puntas de sus armas temblaban de fatiga. Al igual que Saber, ambos también se estaban acercando a su límite. Incluso con los sirvientes en ese estado, no podía apartar los ojos de Rin y Gray, quienes estaban inmóviles y ensangrentados en el frío suelo de la cueva. Fue una estupidez olvidarse del oponente para ocuparse de los heridos, pero su mente no podía concentrarse en nada más. El chico se levantó y se arrastró por el suelo, casi resbalándose cuando llegó a su lado. Examinar sus heridas fue difícil. Había tanta sangre y no había suficiente luz para hacerse una idea clara más allá del hecho de que había muchas mordeduras y rasguños. Choques de acero estallaron a su alrededor, pero parecieron atenuarse cuando puso una mano sobre el hombro de la niña y trazó su cuerpo para obtener algunos signos vitales. Rin respiraba y tenía un ritmo cardíaco estable. Estaba viva, se había quitado un gran peso de encima. En cuanto a las lesiones, la mayor parte de ambas piernas había sufrido docenas de laceraciones y mordeduras de distintas longitudes y profundidades. El mismo tipo de lesiones cubría sus manos y muñecas, probablemente sufridas mientras intentaba defenderse. El resto de su cuerpo tenía algunas heridas, e incluso tenía una bicicleta en el cuello que sangraba profusamente. No había mucho que pudiera hacer por ella sin ningún material o equipo. Menos en medio de una cueva oscura rodeada de sirvientes, pero al menos podía aplicar presión sobre la herida del cuello. Una rápida mirada a Gray le dijo que tendría heridas similares a las de Rin. Estaban vivos, pero se estaban muriendo y morirían pronto sin tratamiento. Simplemente, habían sido superados y dominados. Los ataques habían sido muy rápidos, muy impredecibles. Sabanilla era una especie de fantasma noble general o este sirviente estaba usando múltiples fantasmas a puñados. Se escuchó un fuerte ruido chirriante que partió la cabeza cuando algo caliente le picó la nuca. Archer retrocedió y se puso a vigilar su espalda con sus armas tradicionales en lugar de las espadas ligeras. Archer le lanzó una mirada de despedida al chico mientras desviaba las armas arrojadizas y mataba a los animales de las sombras y gruñó: si tuvieras la opción, te diría que tomaras a esas 2 chicas y te fueras de aquí, pero no creo que ninguno de nosotros salga con vida ahora. Las armas ligeras funcionaban, pero ya no son efectivas. Hemos perdido la ventaja, dijo Saber con voz apresurada y al borde del pánico. No lo dijo directamente, pero él pudo oír el silencioso: todos estamos a punto de morir. Shirou comenzó a levantarse del suelo, pero una mano firme lo presionó para que volviera a arrodillarse. Si te alejas de Rin, la matarán. La instrucción de su yo del futuro fue breve y concisa, pero decía mucho. Él era lo único que mantenía con vida a Rin. Debido a que Sakura le había ordenado a su sirviente que no le hiciera daño, no podían llegar a Rin sin causarle daño directo. Con Archer y Lancer protegiendo a Gray, él podía defender a Rin con su cuerpo. Saber se quedó sola para manejar todo en el frente. Shirou también entendió por qué Saber sonaba tan conmocionada ahora. Ella era la única que mantenía con vida al resto. Estaba reteniendo a la mayoría de los asesinos y evitando que una gran parte de las criaturas de las sombras lograran pasar. Eso también significaba que sabía exactamente cuáles eran sus probabilidades. Incapaz de ayudar en el combate y sin poder ayudar médicamente, Shirou se sentía absolutamente inútil. Lo mejor que podía hacer era proteger a Rin quedándose sobre ella, pero ¿cuánto tiempo durarían? Archer estaba herido y no podía usar su esfera de realidad, Lancer no tenía ningún arma propia, Saber no podía usar su noble fantasma, sin matar a todos y ninguno de ellos podía escapar fácilmente. Algo lo golpeó en la espalda y lo obligó a caer sobre Tosaka. Con las manos, elevó su peso sobre ella y usó la cabeza para mirar hacia arriba a Archer. Al observar la lucha del sirviente, pudo ver la lenta lucha que estaba atravesando.
Era obvio que tenía dolor y apenas podía luchar, pero estaba haciendo lo mejor que podía a pesar de todo. Una copia de Assassin salió disparada de la oscuridad y se puso a tiro de piedra. Con una destreza magistral, el sirviente del arco paró un corte de cuchillo y hundió un arma en el estómago del sirviente. Extendió la mano hacia atrás y apuñaló al mismo sirviente en la columna con la espada que le quedaba. Un susurro, una burla espantosa apenas audible murmuró de los labios de la asesina. Sabanilla. Cuerpo de veneno delirante. Archer inhaló con fuerza y sus ojos se clavaron en el cuerpo que sostenía entre sus brazos. Ya era demasiado tarde, ya que el cadáver prácticamente explotó en una nube de humo violeta que envolvió el cuerpo del sirviente. Una bocanada de gas violeta se extendió hacia Shiro y le atrapó la pierna. Un calor abrasador, parecido al ácido, surgió instantáneamente con el más mínimo contacto. El dolor quemó cada nervio que tocó hasta convertirlo en una agonía insoportable. No podía imaginar cómo se sentía inhalar semejante veneno, incluso si era un sirviente. El volumen del veneno no había sido tan abundante, ni tampoco había durado mucho tiempo. En unos segundos, no quedó nada, ni el sirviente ni el veneno. Solo el dolor y la piel de su pierna quemada por los químicos y las ampollas persistían. Permaneciendo lo más quieto que pudo para continuar protegiendo a Rin, miró su mano y vio como las brillantes marcas carmesí destellaban y parecían desaparecer de la vista. Si no estaba seguro de que Archer había muerto después de tal ataque, los sellos de comando lo certificaban sin lugar a dudas. Parecía que se oían gritos a su alrededor, pero Shirou no podía oír lo que decían. Cerró los ojos con fuerza y apretó los puños. El peso de todo se duplicó. Assassin ni siquiera se esforzaba tanto y caían como moscas. No podían hacer nada para contraatacar, e incluso cuando tenían éxito contra uno, podían usar una habilidad que los convertía en una bomba venenosa. ¿Qué podía hacer? Incluso si se paraba y contraatacaba, su versión mucho más experimentada acababa de morir por un as oculto que Assassin tenía en su poder. ¿Cuántos ases más había ocultos? No había esperanza. Todos morirían. Y fue por él. Porque había sido capturado, porque habían venido a rescatarlo, todos habían caminado voluntariamente hacia su perdición. Fue su culpa, todo fue su culpa. Un ruido de acero rechinando se fusionó con el sonido de carne cortada. El grito de saber. Resonó de Lancer, quien reunió sus fuerzas con un grito que se interrumpió en un gruñido de dolor. ¿Qué podía hacer? No tenía nada, era imposible. Era demasiado débil y no había nada que pudiera hacer contra un enemigo como Assassin, a menos que sacrificara a Rin. Era tan inútil. Todos morirían en esta cueva. Un calor surgió de algún lugar de su mente y se extendió rápidamente por todo su cuerpo. El sonido metálico del metal al forjarse resonó con el ritmo cardíaco cada vez más rápido y el olor a humo y óxido le picó la nariz. No había ningún borde del que caer, ninguna pared que atravesar. Antes, presionado contra el borde de esa manera, había sido como si los grilletes que lo retenían finalmente se hubieran roto y algo se hubiera liberado. Esta vez, fue un deslizamiento suave, como si se relajara en una silla y dejara que esa otra persona tomara el control. Las palabras se formaron en su mente. Era casi como si siempre hubieran estado allí, pero él las había desenterrado de la tierra hace poco. Eran fragantes e íntimas. Una expresión de su alma. Yo soy el hueso de mi espada. Alguien le dijo que se detuviera, pero su voz estaba demasiado distante para significar algo. Otra voz desde dentro le dijo que siguiera adelante y que liberara la realidad en la que había estado encadenado durante tanto tiempo. Muéstrales el monstruo que he visto, muéstrales la criatura que realmente eres pero que te niegas a aceptar. Ambos sabemos de lo que eres capaz, ¿por qué no te animas de una vez y haces algo en lugar de depender de la fuerza de los demás? El acero es mi cuerpo y el fuego es mi corazón. La voz que salió de su garganta no le resultaba familiar. Era casi como si estuviera poseído. La voz contenía más ira, más confianza y más rabia que cualquier otra cosa que Shirou hubiera oído jamás de sí mismo. Se puso de pie y se giró a los pies de Rin. Las armas arrojadizas se dirigieron hacia su cuerpo, pero las espadas proyectadas desde su mente las interceptaron. Pudo ver a Saber, obligada a arrodillarse por el cuchillo enterrado en su hombro.
Delante de ella se alzaba la máscara condescendiente del asesino original. Observaste sin piedad cómo la vida se escapaba de mis ojos. Estaba aterrorizada, no porque me estuviera muriendo, sino porque existía algo como tú. Este mundo ha sido mi hogar durante 2 años, es hora de que otros experimenten este infierno solitario. La voz de Kiara resonó huecamente en su mente. No podía sentir el dolor de sus palabras, la angustia que un futuro tan potencial podría haberle traído. Todo lo que lo conmovía era la ira burbujeante y el calor creciente que se extendía por todo su cuerpo mientras el maná corría por su cuerpo como sangre. Había estado observando de cerca la carne de espada en su cerebro desde que la notó por primera vez. Podía ver que el consumo se había acelerado incluso sin lesión, y en tan poco tiempo después de activar esta etapa de su esfera de realidad. Incluso eso no pareció perturbarlo tanto como hubiera esperado. La extraña complacencia podría haber sido angustiosa antes, pero en el momento, siendo el único de pie entre sus amigos moribundos, parecía intrascendente. Para proteger a los que amo. Necesitaba poder, la única posibilidad que tenían era que él activara su cánica de realidad completa y eliminara todas las copias de Assassin. El asesino original extendió una mano hacia otra copia de sí mismo. Cualquiera que fuera el mensaje, la copia se desplazó hacia las sombras. Lo estaban dejando hablar a propósito. Me tiraré a la basura. No era más que una herramienta. Lo habían entrenado y desarrollado durante años para lograr 2 objetivos. Más allá de eso, no valía nada. Lo mejor que podía hacer era dedicar su vida a salvar a otros y proteger a sus amigos. Y no tenga en cuenta el coste. No importaba si la carne de la espada en su cerebro permanecía o no. Si podía salvar a Rin, Saber, Gray y Lancer con sus recuerdos o sus emociones, valía la pena. Con las manos manchadas de rojo y la mente manchada de negro, uniré nuestros destinos. El asesino extendió una mano violentamente y las formas cambiantes en los bordes de su visión desaparecieron como la oscuridad de la cueva misma. Y salvarlos a todos con... Parpadeando, se encontró en un lugar nuevo. No era una cueva, sino un lugar al aire libre, frente a una puerta solitaria sin un hogar que la sostuviera. Al mirar a su alrededor, un campo de hierba mortalmente inmóvil lo rodeaba por todos lados hasta una distancia infinita en un mundo sin sol y muy iluminado. No había ira allí. De hecho, no podía sentir nada en esa tierra extraña. Un crujido proveniente de su frente le hizo mirarse las manos. Empezando por las puntas de los dedos, sus manos temblorosas se estaban convirtiendo poco a poco en carne de espada. Apretó una mano en un puño, los dedos afilados produjeron sangre al entrar en contacto con su palma. Cuando las gotas cayeron sobre la hierba de abajo, se convirtieron en una masa cristalina de acero. Una voz, mucho más suave que la que le había hablado antes, le ofreció palabras de sabiduría. Estás entrando en un mundo de sufrimiento. Era la suya, una mano tranquila que te guiaba. Si cruzas esa puerta, nunca volverás a ser la misma persona que eras antes. Nadie podrá entenderte jamás y los obligarás a alejarse por miedo. La mayoría de sus manos estaban hechas de acero. A diferencia de antes, parecía que aún podía moverlas a pesar de que las articulaciones eran de metal. ¿Por qué las obligaría a alejarse? Te cansarás de no poder ser comprendido nunca. Pocos pueden comprender lo que es ser un arma. El hombre hizo una pausa y el crujido de las espadas fue el único sonido durante un tiempo. Además, no querrás hacerles daño. Somos espadas por naturaleza, de cabo a rabo. Las armas como la nuestra solo duelen más cuanto más se acercan otras. Es por eso que alejaste a Rin de tu vida. Los recuerdos del hombre llamado Archer eran tan reales como los suyos y el dolor que le quedaba al recordar la última conversación de despedida con Rin estaba prácticamente fresco. Su homólogo más sabio no respondió de inmediato y el silencio en su ausencia fue condenatorio. Shiro observó cómo la carne de la espada consumía toda su mano y avanzaba rápidamente para apoderarse de la mitad de su antebrazo. Independientemente de su decisión, cambiaría permanentemente, eso estaba claro. Era un ultimátum, cambiaba su cuerpo por poder o su mente y cordura.
Las espadas consumieron sus brazos hasta el codo mientras consideraba ambas opciones en silencio. Archer había sido asesinado, saber probablemente sería la siguiente mientras luchaba contra una línea de frente inquebrantable y luego solo Lancer sería el único protector de Gray. Shiro podía proteger a Rin con su cuerpo, pero no había garantía de que Assassin no lo arrancara y la matara. Necesitaba poder. Tenía que salvarlos. A él no le importaba lo que le pasara a él mismo para que eso sucediera, incluso si nunca lo aceptaron después de que sucedió. Su mano izquierda agarró el picaporte y lo giró. Un suave clic pareció resonar de una forma extraña y apagada, como si estuviera bajo el agua, y el camino se abrió sin que él tuviera que empujar ni tirar. Al otro lado había un páramo estéril, una auténtica llanura de muerte bañada por el sol. Con la puerta abierta de par en par, el calor y la infertilidad comenzaron a invadir la pradera en la que se encontraba, convirtiendo lo que pisaba en el mundo de la muerte que estaba al otro lado de la puerta. Con la mano todavía extendida, el niño observó cómo la carne de espada retrocedía y era reemplazada por piel normal. En un abrir y cerrar de ojos, estaba de nuevo en la gélida cueva, mirando fijamente los ojos llameantes del asesino. La ira regresó con una fuerza renovada y duplicada, y la última frase salió de su boca. Obras de Vlade ilimitadas. Permítanme contarles un pequeño secreto. Al comienzo de cada capítulo en las notas de edición, la primera palabra, o dos o tres, ha sido la que construye el área que Shiro usaría. Si alguien volvió a leer los capítulos, o los leyó después de que fueron editados, es posible que se haya dado cuenta y, para aquellos de ustedes que lo han hecho, buen trabajo. Lo siento, lectores de AO3, no pudieron encontrar el huevo de Pascua. Pero finalmente sucedió. Ya no hay equilibrio en el borde, el compromiso está asumido. Además, ¿recuerdas lo que dije sobre lo fácil que es perderse en la vida sin estar preparado? Archer seguro que lo descubrió. Espero que hayan disfrutado de este capítulo, el próximo podría llegar tarde, este se retrasó 2 semanas debido a problemas con la versión beta, porque he estado pasando la mayor parte de mi tiempo escribiendo una gran campaña casera para D&D, en la que me he visto inmerso recientemente. De todas formas, seguiré avanzando y espero poder darles algo en un tiempo razonable. Como siempre, recuerda seguirme, agregarme a favoritos y dejar una reseña, cada palabra significa algo.